permitirnos ingresar por sus receptores a cualquier rinconcito donde están. Eso es lo más importante para nosotros, y esperemos llenar la expectativa que siempre tiene con nosotros en las transmisiones, donde realmente lo hacemos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque lo seguimos al 12 de octubre, el Rayadito de la ciudad del Ñandutí. Ya está con nosotros también Miguelito Román, que está ya de vuelta después de recuperarse totalmente. Sí, señores, se recuperó muy bien nuestro compañero de la infección, así que muchísimas gracias de vuelta por permitirnos de vuelta trabajar con Miguelito. Así que ya está él en el estadio Luis Alberto Salinas para este compromiso más que importante. También ya está con nosotros nuestro director deportivo Jorge Villalba. También está Adolfo Vera, el multifacético, el que mejor vende. No es que más vende, el que mejor vende, señores. Así que ya estamos todos aquí prestos como para desarrollar lo que se viene en la previa y qué podemos esperar de un 12 de octubre que va sacando, digamos, puntos importantes. Puntos que realmente están enalteciendo cada vez más al grupo como para que pueda llevarlo a cabo lo que es fase de grupos de la Sudamericana. Vamos al saludo de nuestro director, de Jorge Villalba, que va a estar en los comentarios también esta noche. Así que muy buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Buenas noches, Pedro, buenas noches, Adolfo, Carlito, buenas noches también para Miguel desde el estadio. Un saludo para toda la audiencia, para todos los amigos que siguen la transmisión de Radio Itahuato, Itagua Deportivo. Otro compromiso importante, la del Globo Itahueño por esta fecha 12, que adelanta ya hoy viernes porque tiene compromiso por Copa Sudamericana el próximo martes. Los Octubre que apuesta con todo también al plano local para no, lógicamente, descuidar y no meterse de nuevo en zona roja y seguir siempre ahí escapando un poco de esa línea delgada que es bastante, muchas veces también complicada poder mantener un poco esa distancia. Es importante siempre sumar los puntos y lógicamente hoy ante un rival que volvió a ganar después de 5 fechas en la semana anterior, Guaraní, y por ende entonces esperemos que cuando el equipo rival está tratando de revivir, se le pueda rematar y no dejarlo, lógicamente, hacer daño. En la noche de hoy, el Globo Itahueño entonces necesita volver a hacerse fuerte también de local, sumar los puntos necesarios y de a 3 sería mejor para, lógicamente, esperar con más tranquilidad el compromiso ante Rosario Central el próximo martes por Copa Sudamericana. El Cabo Sarabia entonces que pone el equipo titular, inclusive que jugó ante Olimpia, partido anterior. Hoy no se guarda nada para el compromiso ante el Aborigen. Así que esperemos un trabajo bueno en conjunto y que se den las oportunidades que tenga el cuadro itahueño para convertir. O sea, no sé si ya está Miguel Román desde Luis Salinas para darle entrada también y saludarlo a Miguel, ¿no? Es así, señores, todo listo. Así cuando nos disponga, cuando nos dé el ok, Carlito, nuestro compañero, vamos a estar directamente con Miguelito Román. Pero ahora rápidamente saludamos al que mejor vende. Sí, señores, a nuestro multifacético Adolfo Vera. Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo? Buenas noches, Pedro, buenas noches, Carlito, también un cordial saludo para el doctor Jorge Villalba y también para Miguel Román, de vuelta en su casa, como se dice, ¿verdad? En lo que más él sabe hacer también, en este caso, muy directo del estadio Luis Alberto Salinas, del estadio del Club 12 de octubre, compañero. Es así, señores, todo listo aquí. Lo vemos en los trabajos precompetitivos. Ahí vemos que está en luz seccional. El empastado, como lo dice en el gramado de juego. Muchos están preguntando del por qué 12 de octubre no está, por qué no utiliza, porque la infraestructura es triple mejor de Villa Elisa. Después vamos a estar siguiendo comentando también del por qué 12 de octubre no está pudiendo utilizar sus instalaciones para lo de internacionales. No es mucho lo que hay que mejorar, que se puede y que está al alcance. Y esperemos que en algún momento se lo pueda utilizarlo a nivel internacional, porque hay muchos que van a poder utilizarlo, valga la redundancia,
porque hay muchos que van a venir y van a querer por la comodidad, por la facilidad de entrada y salida, por toda la comodidad que tiene el amplio y hermoso estadio de Luis Alberto Salinas. Así que, señores, muchos están preguntando ¿por qué no puede? Y no es mucho, Adolfo, Jorge, lo que falta para que el 12 de octubre juegue en algún momento, y ojalá que sea pronto, de local a nivel internacional, ¿eh? Así mismo, Pedro, lo que me llamó la atención ahora, antes de empezarlo, la playera que está utilizando el conjunto aborigen, que en el fútbol no hay género. Y se refiere a la asistente VAR que estuvo en el partido en el último partido de Cerro Porteño, específicamente de la profe Nancy Fernández. Me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque ignoraron en 3 oportunidades. En 3 oportunidades. De lo que ella vio. Y ayer justamente en uno de los medios estuvo Elizondo. Por lo menos aceptó 2 errores. Y hay otros que quiso por lo menos maquillar. Y hay uno de los colegas, y le aplaudo, porque el que está en la cabeza quiso llevarlo en las ramas, como que quería por lo menos buscarle la vuelta. Pero hay uno de los colegas le dijo, si usted en algún momento sea sincera, lo dijo, y de repente son autocríticos, va a ser mucho mejor para su trabajo. Y así hay que ser, señores. Y cuando uno es autocrítico, por lo menos es mucho mejor y queda más tranquilo. Pero si le está buscando la vuelta a algo que prácticamente todos sabemos, porque eso es lo que quiso decir el colega, de que nos quiere dejar como ignorantes ante cierta jugada que quiso ocurrir. Entonces después me parece que se dio cuenta Elizondo y dijo, sí, aceptó, de que tuvieron errores y horrores. Por eso hay algunos árbitros de que están descansando, ¿verdad? Por esas razones. Pero me parece que cuando hay un error tienen que salir, tienen que hablar. Y no querer callarse, ni mucho menos querer buscarle la vuelta. Porque si erraste, hay que decirlo así, ¿verdad, compañero? Si erraste, bueno, erramos, se equivocaron y no hay problema. Nadie. Pero si quieren buscarle la vuelta a algo, significa que nosotros no entendemos de fútbol. Pero me quedo tan tranquilo de que, como todos, digamos por lo menos la mayoría, coincidieron con nosotros con la visión que tuvimos. Así que, señores, en instante vamos a estar de Luis Alberto Salinas, donde el 12 de octubre recibe a Guaraní. Un Guaraní que viene golpeado, también un Guaraní que quiere por lo menos reverdecerse de vuelta. Esperamos que hoy no sea así esta noche. Esperemos que el 12 de octubre deje los 3 puntos, porque realmente está jugando mucho mejor cada vez más. Lo vemos ahí al Cabo Sarabia. No sé si ya tenemos contacto. En segundo, estamos tratando de comunicarnos con Miguelito. No depende de nosotros, depende de las operadoras que nos den la posibilidad. Así que, señores, empezamos el trabajo de Itagua Deportivo para la 101.7 Itagua Deportivo FM, vendiendo Adolfo. Cooperativa Ipacray limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Luga Termomorado General 0971-266-583. Antes que nada, Pedro, compañero Jorge, también Carlito y Miguel. Gracias totales a David Confecciones por las remeras proveídas de parte de David Confecciones, tiendas y atuendo deportivo que viste a todos los clubes de la Liga Itagüeña de Fútbol. Muchísimas gracias. Vos sabés que hermoso y un diseño perfecto. Así que agradecemos. Ya tenemos todo, así que nos estamos unificando. Es lo más importante para una organización y muchísimas gracias a David Confecciones. Muchísimas gracias. Así que, señores, nos quedamos o vamos a irnos con los equipos. Tenemos 4 minutos para que se inicie este lance. Vamos a estar tratando de vuelta de acomodarnos, de ordenarnos. Así que en segundo vamos a estar en comunicación con Miguelito. Así que todos listos, señores. No sé si vamos al comentario previo. Después nos vamos hasta Miguelito para ver los árbitros, los titulares del 12 como está en Guaraní. Así que ahora mismo, señores, nos quedamos con el comentario previo de Jorge, que lo presenta. Cooperativa Ipacray limitada al servicio de la gente. Jorge. Bueno, ya como adelantábamos, un partido más que importante, crucial ante Guaraní hoy, y lógicamente todo lo que se viene después también en esta
primera parte de la temporada, el torneo de apertura, y no hay que descuidar, como decíamos, el plano local. Guaraní, que volvió a reencontrarse con el triunfo, hoy también vendrá con todo el cuadro aborigen que quiere retomar terreno, y el 12 de octubre, lógicamente, que también no quiere volver a estar ahí en zona complicada, porque sabemos que muy rápido baja o divide en las derrotas el aborigen. Entonces el 12 de octubre, digo bien, y el aborigen lógicamente que estará con las ansias de meterse y ser protagonista ya en la última parte del campeonato. 12 de octubre con doble compromiso con el torneo local, con la Sudamericana, así que hay que ver también cómo está en la parte física, cómo están los muchachos para enfrentar el partido, que seguramente hoy será bastante intenso, porque un Guaraní que tiene jugadores muy rápidos y hay que estar atentos a todas las líneas, y lo que se da también ante Rosario Central el martes, que también como un equipo argentino tiene juegos muy rápidos. Así que el Cabo Sarabia tendrá su estrategia para poder contrarrestar todo esto, y principalmente hoy ante el aborigen y después ya por la Sudamericana. Ya está Miguel Román. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Sí, compañero, ya renovado el encuentro, ya estamos aquí en el estadio Luis Alberto Salinas para acompañar al 12 de octubre, renovado ese encuentro. Un saludo especial para Jorge, también para Alcide, también para nuestro compañero Adolfo. Ya tenemos equipo confirmado del 12 de octubre. Así, señores, gracias, Miguelito. Cuando ya los protagonistas están ingresando, estamos con la información. Información presentada por Team Balmar. Clase de equipo y lunes a viernes de 8 a 21 horas. Equipo titular del 12 de octubre, Miguel. 1 para Mauro Cardoso, 4 para César Benítez, 3 para Paulo da Silva, capitán del equipo, 33 para Miguel Enriquez, 16 Ramón Mendieta, 2 para Víctor Barrios, 24 para Juan Aguilar, 6 para Rubén Ríos, 23 para Richard Salinas, 18 para José Ariel Núñez y 7 para Junior Marabel. Sí, señor, está listo, lo vemos también ahí. Rápidamente seguimos informando, Adolfo. Dora Bella Cofer, tu salón de belleza. Gaspar Rodríguez, Franciaquina, Carmen de Bella, Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente, Movimiento Esperanza Republicana, lista 10. Con el equipo de Guaraní, Miguel. 23 para Gaspar del Servio, 2 para Alexis Villalba, 8 para Morel, 5 para Fernández, 13 para Guillermo Benítez, 14 para Rodrigo Fernández, 6 para Juan Franco, 7 para José Florentín, 10 para Josué Colbón, 17 para Miguel Villalba y 9 para Fernando Fernández. Sí, señor, comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Los primeros segundos del compromiso, cuando lo tocaron a Ariel Núñez y tiro libre por el sector derecho. Vamos a ver, se está tocando de la nuca. Vamos con los árbitros, estamos con la información. Información presentada por el Grupo Itagua S.A. Miguelito. Bar para Fernando López y asistente bar Eduardo Benítez. Perfecto, está Ariel Núñez, habilita para Marabel, arrebiétalo. Y se le cerró nomás. Tenía la gran chance, 50 segundos. La posibilidad lo tuvo en los pies. Así le dijo Rosario, Jorge. Buena la jugada ahí de Ariel Núñez, que levanta el pase, desvía un poco de cabeza al defensor de Guaraní. Después la baja muy bien, la domina Marabel a espaldas al arco, la media vuelta, el remate. Vamos a ver, autoriza, viene en el centro. Empecemos así, y qué bien, atento, perfilando la visión, el rebote, remate potente, de ahí, señores, Jaquet número 33, por el primero del compromiso, el primero para el 12 de octubre, en el Luis Alberto Salinas.
Pedro, Sí, señor, sí. vamos a esperar. Creo que hay chequeo VAR. El árbitro está recibiendo informe del VAR. Vamos a ver si el gol del 12 de octubre. Ahora están diciendo el señor Méndez que espere para hablar del de este compromiso. Sí, ¿Viste algo de qué pasó? No sé si es por la mano o algo así. creo que también de por ahí la visualización que tapaba un poco Marabel cuando salía ahí frente al arquero serbio en el remate de Jaquet en ese rebote. No sé si por ahí hubo un roce de mano también en esa jugada, pero el 12 de octubre que ya había anunciado con el remate de Marabel, de ese remate del tiro de esquina. Ahí viene el balón, a ver, Posible mano. sí, pica. Toca por él no ve. Mira la imagen. Posible mano de Benítez. Sí, pero El va por hombro. la mano del jugador de Guaraní también. En el hombro le pica. No hay mano. El antebrazo y entre el hombro. No puede ser. Ese cobra va a ser, pero no puede ser el antebrazo y está la mano de vuelta del jugador de Guaraní. Hay chequeo VAR. Toca Chequeo el VAR. antebrazo y la mano del jugador. Gracias, Miguel. Ahí está el árbitro José Méndez, va directo para el chequeo VAR para revisar el gol del 12 de octubre. Ahí le dice a los jugadores de Guaraní también para que se quede ahí, que va a revisar el VAR. Ahí entonces chequeo VAR por el gol del 12 de octubre a través de Miguel Jaquet. Vamos a ver si cuál es la decisión del señor José Méndez de poder revisar el gol. Tiene que convalida el gol o anula el gol del 12 de octubre. Ahí está la mano del jugador. Y puede Toca ser- la mano también del jugador. Puede ser penal también. Sí, Sí, pero ya entró. No puede ser, imposible. Y en la visión jamás estuvo. Fue antebrazo que está pegado y la mano del jugador de Guaraní. Entonces no nos jodamos, señores. Aparte que Benítez recoge su brazo, Pedro. Y sí, pero el otro lo estira. Sí. no es una mano deliberada. No jamás va a ser Jorge porque está Aparte- la otra mano del jugador. Esta parte ya no es mano. No. El reglamento Ya marca- era antebrazo. Pero Sí, ¿qué ayuda? ¿Qué ayuda ahí, Jorge? Que la mano del jugador de Guaraní está también. No. Se anula el gol del 12. No. Después de revisar el... Que se deje de No. joder. Méndez. Empezamos Descarte mal, de señores. joder, mano. Empezamos mal. No. Estúpido. No, estúpido. Entonces, ¿para qué está la regla, Méndez? Se marca bien, se señaliza bien dónde es mano y dónde no es mano, Méndez. Esto es lo que funde. No. Esto es lo que funde a equipos modestos, a equipos que están por lo menos queriendo ganarse por lo menos algo en cada partido. Y ustedes le están fundiendo. Déjese de joder. ¿Quién está en el bar? Fernando López. Otra vez ese reverendo. No, pero aquí decidió Méndez. Sí, pero lo llaman, Jorge. No podés llamarlo Claro. porque no, ese no es Y Jorge. sí, y sí, Si porque el otro le es tira. gol. Es gol y es dudoso. Entonces el VAR tiene que llamar para verificar, Pedro. Está bien que verifique, pero no era mano. Méndez tenía que decir, si sabe bien la regla Méndez, tenía que decir no es penal y punto. No, señores, qué bárbaro, qué horror, qué dirá Elizondo por esto. No puede ser, señores. No puede ser si el jugador de Guaraní tiene la mano también ahí. Toca también la mano del jugador de Guaraní. Y el brazo está pegado al cuerpo y es antebrazo, no es antebrazo, es hombro. Posterior al brazo ya. Hombro. Imagínense. Ahí se ve. Mira dónde está la mano. Mira dónde está la mano del jugador de Guaraní. No. No es Estúpido, mano, no. jamás No. puede ser mano. No es mano, señores. Miguel, decirle a ese árbitro que se deje de joder porque... Y sabe, Pedro, también no hay que culparle mucho también al árbitro en este caso. Los propios dirigentes inútiles también, ¿por qué? Porque nunca se hace sentir cuando hay designaciones o cuando acuden así a reuniones en la APF. Por eso siempre se les juega al 12 de octubre de esta manera. Recordemos que de la intermedia viene persiguiéndole al 12 y una vez más hoy a la noche se ve que justamente también por la inutilidad de los dirigentes. Ña tu cana lo mitad ya respeta acá, si no con toda la vida ya te cota de títere de la APF. Conte que este es partido crucial, Jorge. Sí. No sé, no quiero escuchar lo que dice el VAR. No quiero, señores, no quiero, porque estupidez y nos van a tratar de boludo, de estúpido. Esta jugada intrascendente, jamás de los jamás podría haberse ni llamado. Pero si hubiese llamado, por lo menos, José Méndez, sabes bien que la mano del jugador de Guaraní estaba apoyado por el hombro, casi antebrazo, y pegó también por la mano del jugador de Guaraní. Y empezó a hacer el gesto de que movió el brazo.
No puede él estar atornillado en su brazo. Qué bárbaro será. Me enferma será. Vamos 12, vamos 12, vamos 12. Anímese, señor. Está Ariel Núñez. Insiste Ariel, viene en el remate. Hay penal, señores, me parece que hubo algo. Vamos a ver qué pasó. Era mal, algo, sí, señor, Jorge. Es corner para el 12 de octubre. Qué bárbaro, qué bárbaro. Marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Cooperativa El Pacaray, limitada al servicio de la gente. 7 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico. Sí, señores, Luis Alberto Salinas. 12 de octubre y Guaraní están empatando 0-0. Imagínense, mirá ahí. Ahí está, ahí va por la cara. Por la cara, Por la cara, sí. Pero te digo nomás, yo ya no sé más qué pensarse. Ya no sé más qué pensar, porque ya estupidez. Ahí tiro de esquina. La segunda va a ser por el sector izquierdo para el 12 de octubre. Está José Ariel Núñez. Vamos a ver, hay que quitarnos todos los brazos, muchachos. Hay que ser... Cuidado, viene el centro, viene el poste. Y ganó Marabel, pero lo sacó Servio. Hay que ser mancos, muchachos. Hay que ser mancos para jugar. Porque a lo contrario, no vamos a poder hacer nada, Jorge. Bueno, así como lo hizo Cerro y lo tambaleó a Elizondo, porque un club grande cuando empieza a reclamar y a presionar, muchas veces en cualquier momento se le puede sacar a un director de árbitros o suspender a un árbitro por su mala actuación. Yo creo que también la directiva del 12 de octubre debe de actuar, de hacer algún comunicado o alguna queja con respecto a esto, porque entonces, ¿para qué se hacen las reglas del para qué? Están todos graficados en dónde es mano, dónde no es mano, cómo es mano, para qué tiene tantos seminarios, tantos cursos, supuestamente lo que dice Elizondo, los árbitros, para que justamente se les pase esto y no tengan que cobrar como tenga que ser. Aquí José Méndez se equivoca grave y aparte también ayudado por el VAR, porque el propio VAR inclusive podría haberles dicho hay que ver qué dijeron lo del VAR, ¿verdad? Pero aquí Méndez era el que tenía que decidir. Totalmente, cuando está en ofensiva ya lo va a sacar Benítez de vuelta, saca como puede estar. Ahí vamos a ver, Ramón, hubo falta sobre él, sí señores, no dice el árbitro, sí, ahora sí, cobra la falta sobre el jugador de Guaraní por el sector izquierdo, lo hizo Benítez, va a ser tiro libre, posición fuera de juego, ya todo anulado, menos mal, ya todo anulado, señores, va a ser salida para el 12 de octubre. No me van a meter en la cabeza, puede ser en otro lado, Adolfo. Sí, totalmente de acuerdo con las apreciaciones de Jorge en este caso, ¿verdad? Pero no solamente los clubes grandes tienen derecho de reclamar. No porque sea Cerro, Olimpia o Libertad, también tiene derecho Sol de América, 12 de octubre, llámese Nacional o cualquier otro club, ¿verdad? Cuando se comete esta injusticia. Pero ojo, esta decisión de José Méndez inclusive puede venir hasta hacia el Sportivo Luqueño pensándolo con la cabeza bien fría. ¿Sabe por qué le digo? José Natael Méndez fue el jugador del Sportivo Villalena de la Liga Luqueña de Fútbol. Y Luque está muy mal y sabemos muy bien Luque por quién está manejado. Totalmente, señores, claro que sí. Totalmente coincido también. Todo vamos a especular ahora. Todo vamos a decir ahora por esta horroroso y premeditado. Cuidado que va con todo. Está Fernández de vuelta, revienta, saca como puede. Lo recupera ahorita Josué Culmán. Cuidado que viene la contra, se va con todo. Cuidado, sáquenlo, muchachos. Menos mal con seguridad, ya está Benítez. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa El Pacaray, límite del tiempo de juego. 10 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itagua S.A. Sí, señores, claro que sí. Desde Luis Alberto Salinas. Aquí con un horror de José Méndez. El compromiso entre 12 de octubre y Guaraní empatan 0-0. Aluga termobordado en general 091 266 583. Licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso frente a Integración Liberal. Lista 9 opción 4. Vamos a ver, señores. Le quedó largo a Marabel. Me parece que si le daba de primera cruzado Jorge rápido podría haber venido algo de diferencia. Sí, quiso dominarla ahí, le pica un poco mal el esférico de largo ya. Creo que no se decidió dar ese balón al compañero que estaba mejor ubicado, tampoco creo se lo intuyó, pero está bien parado el 12, tampoco reaccionó Guaraní después de que el árbitro le favoreciera en anular ese gol, y creo que en cualquier momento el 12 de octubre puede volver a tener una posibilidad neta. Es así, señores, cuando ya está tocando en su terreno. Espero cuando termine el compromiso, espero mañana, espero todo, en cualquier momento que haya una resonancia de la parte del presidente del 12 de octubre como de los directivos. No nos tenemos que callar más, señores. No porque nos está dando algo la APF, nosotros tenemos que callarnos, no, señores. Hay que tratar ya de por lo menos hacernos anunciar, por lo menos
para que de una u otra manera por lo menos le puedan llegar. Porque cuando Cerro salió y dijo de todo, lo hizo tambalear, y utilizo la palabra de Jorge, lo hizo tambalear a Elizondo, y después de 8 meses, casi 22 días, salió a hablar. ¿Por qué? Porque Cerro Porteño de todo lo dijo y pidió su cabeza, por eso salió a explicar. Imagínense, y si es 12 de octubre otro, como dice Adolfo, igual tiene que ser, señores, como sea. Cuidado que viene el remate, sáquenlo muchachos, quedó ahí, revienta. Increíble Benítez, Mendieta de vuelta, viene la contra, vamos a ver qué puede hacer el Río, lo tocaron, pero en la contra, ahora sí vamos Marabel, otra vez Marabel, no lo entiendo qué tiene en su pie, Jorge. No, y aquí otra vez piensa mal, decide mal Marabel porque lo tenía atrás a Ariel Núñez entrando, del por qué no descarga Marabel a su izquierda en forma de memoria, si sabe que tiene ahí Ariel Núñez, que inclusive hace un gesto de desaprobación por esa jugada. Esa sí, señores, cuando recupera mitad de terreno Guaraní, está Benítez de vuelta, lo va a dejar. ¿Para quién? Para el otro. Hay mucho Fernández, hay mucho Benítez, increíble lo de Guaraní. Ya está saliendo Ferrer. Grupo Itaguace, kilómetro 32, celular 0994 48 92 42 en el PLRA. Por fin un nuevo joven preparado. Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, audición 9. En el PLRA, Derly Ramírez, lista 99, audición 1. Jorge. Sí, al estilo Cacique, justamente, generalmente siempre son Benítez, González o Fernández. Así mismo. Está más Benítez, más Fernández y algunos Villalba. Y lo tocaron, hubo falta. Sí, señor. Hubo falta. Lo tocaron ahí. Era Villalba. Hay que llamarlo, por lo menos pintarlo. Claro que sí. Hay que pintarlo. Méndez. ¿Quién es el primer amonestado del compromiso, Miguel? Bueno, vamos con distancia. Primer amonestado bajo posición. Buen abrazo. Villalba número 2. Exactamente, Villalba, el número 2 de, bueno, que estoy refiriendo de Alexis Villalba. Sí, señor, muchas gracias. Hay que mejorar un poco la comunicación, Miguel, todo entrecortado, no la señal no está. Me parece que está un poquito, me parece que hay que buscar un poquito el lugar como para ordenarte, acomodarte, Miguel, porque... No, y el mismo lugar que habitualmente suelo utilizar es la señal de Tigo. Sí. La señal de Tigo ahí en el estudio, que no tiene una buena señal, por eso salimos muy tarde, y también, Jorge, la señal va poco, por eso. Ahí sale impecable, Miguelito, impecable, muchas gracias. Sí tenemos problema acá, Miguel, no el del tuyo, acá es el problema, así que vamos a estar mejorando. Muchísimas gracias, Miguel. Cuando viene Jaquet, viene el centro, baja como puede, vamos a ver, lo presionaron, pero ya tiene que salir jugando, lo tocaron, sí, señor, hubo falta. ¿Qué dice José? ¿Qué pasó, señores? ¿No lo cobró ahí? Para mí fue falta, Jorge. Sí, lo tocaron ahí abajo al jugador de los futuros, y Méndez que deja seguir. Sí, ganó la posición, y lo toca, lo ganó la posición. Lo toca ahí abajo, sí. A Marabel, el de Guaraní, cobra lo más fácil, como siempre el árbitro. Así mismo ya está saliendo Sergio, marcamos el tiempo de juego. Grupo Itaguace, kilómetro 32, 0994 48 92 42 y el tiempo de juego, 15 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacray Ilimitada, Pedro. Sí, señores, estamos de Luis Alberto Salinas. Ahí, señores, por obra de José Méndez. Sigue el compromiso sin gol entre 2 de octubre y Guaraní. En el PLRA, por fin un nuevo joven preparado. Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, audición 1. Derly Ramírez. Sí, señor, avanza de vuelta, está teniendo el balón, me gusta. Es lo que está haciendo el 12 de octubre, avance de vuelta, desprende el eje para Mena, habilita por el sector izquierdo, va a ser si viene el centro, a ver dónde puede acomodar. Se gana un tiro de esquina, en la tercera de compromiso. El segundo por derecha, va con todo. Bien el 12 de octubre, me parece que está utilizando los tiempos como corresponde, Jorge. Sí, y también tocando bien la pelota, abriéndose bien, buscando al compañero mejor ubicado, inclusive en la elaboración de jugada, pero no en jugadas de contra, principalmente porque se equivoca mucho Marabel. Y Guaraní, que no está preciso, aún no le ha dado trabajo a Mauro Cardoso. Señora, viene el tiro de esquina, y ahí no pudo Marabel, lo va a quedar Aguilar, más atrás para Ríos, lo tiene Ríos, vamos a ver que puede acomodarse, viene el centro, y salió Servio, descuelga, acomoda, seguro, y me parece que cada vez que tenemos tiro de esquina, yo quiero decirle a los jugadores que tengan una goma y se pongan por los brazos. Así por lo menos para que esté pegado y no nos estén cobrando. Una barbaridad, señores. Una barbaridad. Lo de José Méndez.
escuchamos, Adolfo. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua. Ángel Marqués, Frente Integración Liberalista, 9 opción 7. Lavadero San Agustín de Marco Galeno, Boyate Sur. Licenciada Elisa Vilartiga, Movimiento Nueva Dirigencia Coloralista, 31. Comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor. Esa señora, cuando hermano lo tiene Villalba de vuelta, vamos a ver más atrás, se acomoda, lo deja tranquilo, seguro. Ya está saliendo Guaraní. Rápidamente le saludamos a todos los que están interactuando también. Un saludo especial para Derlis Enrique Ramírez, Ney Argaña, vamos 12. Dice Ignacio Rolón, vamos 12. Hoy hay que ganar. Saludo al pueblo itagüeño. Elsa Caballero Ortiz, fuerza mi Guaraní querido. María Gloria Alonso, se plaguea mucho y transmite muy poco el partido. Isasi Guaraní, fuerza Guaraní. Dice Maxi Domínguez, vamos 12. Abel Pereira, ¿quién vio de la nena que se plaguea? Llorón. Dice Jorge Cobar, vamos 12, carajo. Canciller Edgardo, vamos 12. Yo. O bueno, la mensajilla le para cumplir, venga. Claro que sí, señores. Acá todo vamos a leer. Muchísimas gracias a la gente que nos están siguiendo. Todo lo que ustedes escriben y nos envían vale muchísimo para nosotros, Jorge. Sí, así es. Bueno, lógicamente que cada uno estira, ¿verdad? Hacia su club, en este caso seguramente que son de Guaraní, ¿verdad? Los que se están ahí quejando. Pero nosotros, lógicamente, siempre apoyamos y seguimos al globo. Totalmente, señores, estamos a muerte con el 12 de octubre, así que somos el medio que vamos a estar en donde esté el equipo de Itagua, el de la ciudad del Ñandutí, por favor. Por cierto, donde siempre está, un saludo especial también para nuestro amigo Edgardo Canciller, que siempre nos sintoniza, compañero. Así mismo, muchas gracias a todos. Cuando el balón está por un costado, va a ser en ofensiva por izquierda. Lo va a tener el impacarayense David Ramón Mendieta. Lo vemos a Richard. También Salinas. A ver dónde puede caer el balón. Y si te viene el centro. Acomodar el piso. Josué lo saca. Revienta por un costado también. Hablamos de Mendieta de vuelta. Otra vez recupera en su terreno da Silva. Comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor. Arturo Cabrera, precandidato a concejal por el movimiento Concordia Colorada. Alianza de Seguro y Gran Seguro de Francisco Cantero, kilómetro 30, Itagua. Río lo acomoda. Lo deja de vuelta Ariel Núñez. Baja, se acomoda, 3/4 de cancha. Lo tocaron, no dice el árbitro. Ya está recuperando más atrás. Estaba teniendo Fernández. Otra vez insiste. Ríos. Baja ahí. Se le fue por la cara de uno de los Fernández de Guaraní. Otra vez Mendieta con el manual. J. Construcción de COVID amarilla 0982 579 408. Cecilio González de Esperanza Republicana lista 10. Audición 4. Señores. Hello. ¿Sí? Sí, estamos averiguando, acá en la cabecera de Área Norte tenemos una antena de otra línea de comunicación. Tal vez por eso, pero ahora estamos haciendo de otra línea de comunicación. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Estamos mejorando muchísimo. Eso es lo más importante. Así que muchas gracias, Miguelito. Cuando hay tiro libre por el sector izquierdo para el 12 de octubre. Vamos a ver, 2 en la barrera. Lo vemos ahí a Villalba, a uno de los Villalba. Vamos a ver, señor, está Josué, también lo puede dar ahí Mendieta. Vamos a ver si es Ramón, autoriza. Está, señor, viene al centro, en el corazón del área. Y muy bien, señor, era para ver, pero saca por línea de fondo sobre el travesaño, Sergio Jorge. Sí, el centro ahí en la cabecera del tumulto de gente que estaban esperando el disparo justamente de Mendieta y de Puntín, de la cabeza de Marabel. Lo envía colocado, por poco se le mete a Servio que debe extremar el curso para enviar al córner. Sí, señor, el cuarto de compromiso. Vamos a ver para el 2 de octubre, todo viene al centro abierto, ganó ya que ya saca como puede uno de los Fernández, hiciste de vuelta Aguilar, habilita muy para el Núñez, vamos Ariel, vamos a ver si puede conectarte, hiciste de vuelta, lo tiene para Aguilar, se va, se desprende, se está cerrando, pero el Puntín se le va por un costado, el taquito, sí señora, inteligencia ganó. Marcamos el tiempo, Adolfo. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente y el tiempo de juego. 21 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Luga Termos y SRC Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores, desde Luis Alberto Salinas, fecha número 12, 12 de octubre y Guaraní. Están empatando sin goles. Abogado Valdo Tonso, PL Realista 3, Audición 5, Copetín, Colman y familia apoyando al 12, licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando junto por Itagua, lista 3, Audición 8. Y sigue arriba hace rato como 5 a 6 minutos. El 12 de octubre, ahí nos está saliendo de 3/4 de cancha para arriba. Lo va a tener de vuelta un Manuel por el sector derecho, lo va a hacer de vuelta César. A ver si por lo menos vea la línea. Y si de vuelta viene el centro, saca
como puede. Ahí Rodrigo insiste de vuelta. Otra vez ahí lo de Fernández, el otro. Hablamos ahora, avanza era Roberto. Avanza para quién, para nadie, señores. El balón a la mano del portero serbio. Va a ser salida para Guaraní. Ferretería San Roque, Lormano Vareiro apoyando esta cobertura. Gustavo Ortiz, precandidato a intendente Itagua, ya imputaban en nivelista 9. David, Confecciones 0982 90 Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. Sí, señores, está tocando lentamente. Otra vez lo va para Servio. Servio va a hacer salida al otro sector. Está acomodando lento, seguro. Vamos a ver para Benítez. Va a sacar el centro, a ver dónde puede acomodarse. Quiere ingresar por izquierda, se va con todo. Viene a mitad de terreno, lo tiene Josué. Habilita de vuelta Fernández, insiste de vuelta. Otra lo tengo muy cerca Villalba. Insiste de vuelta, lo deja para Ferfer. Está tocando y tocando Guaraní. Ramos Vera, movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 7. Ferretería Villaboa, artículo de electricidad en general. Ley de creación en kilómetro 32, 01849 943 440. Y recupera, ya que muy bien lo deja para Ariel Núñez, avanza de vuelta, lo tocaron, hubo falta. Sí, señor, hubo falta, cortaron ahí, lo tocan, vamos a ver. Hay otro amonestado en Guaraní, claro que sí. No nos están pudiendo parar a Ariel Núñez. ¿Quién es el otro amonestado, Miguel? Fernández, retiramos el 14, Rodrigo Fernández, un clico amarillo para el jugador de Guaraní. Perfecto, señor, uno de los volantes también, así que el segundo en Guaraní, Jorge. Sí. Aquí Ariel Núñez, que quiso hacer la personal, tenía para jugar nuevamente la devolución con Jaquet y lo atropella a Rodrigo Fernández y se gana ese tiro libre, cortando el avance del 12, el volante aborigen. El balón se espera por un costado, por línea de fondo. Sí, señor. Es por línea de fondo, va a ser saque de meta para Guaraní. Frutería y verdulería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal de Itagua, LIT Lealtad y Trabajo, sumata al cambio. Luis Morales, lista 31, opción 3, óptica visión, barrio San Juan, kilómetro 26, ruta 2, centro médico odontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12. Es así, señores, va a ser el tercer compromiso del 12 de octubre a nivel internacional, Jorge. Sí. Esta vez por Copa Sudamericana y lógicamente que esperemos que hagan una buena campaña porque no sea la sorpresa, ¿no? Así mismo, señores, aquí hay que comentarle también a los oyentes que uno solamente de cada grupo clasifica la otra etapa, pero si hacemos una muy buena campaña va a ser fundamental para el 12 de octubre. Después de mucho de vuelta a nivel internacional, cuando hay tiro libre sector derecho para Guaraní. Rifa Yanduti gana sí o sí. Sonia Baeduche, mujer genuina, lista 4 y opción 6, cooperativa y para limitar el servicio a la gente SRC Electrodoméstico. Florentín de vuelta está por el sector derecho, va a ser el tiro libre. A ver dónde puede caer de vuelta, insiste. Sube también Roberto Fernández, está Franco también, autoriza, viene el centro de la media luna. Rechaza comunidad, muy bien, señores, ganó la posición, hablamos también del volante. Insiste de vuelta, recupera Marabel, avanza Marabel, lo tiene de vuelta para quien habilita, Marabel hace de uno, insiste de vuelta, se desprende, va con todo muy abierto hacia la derecha, otra vez habilita, se va con todo, no pudo llegar ahí, pero Benítez era buena la opción. Señores, cuando el balón se espere por un costado en ofensiva va a ser lateral para el 12 de octubre, marcamos el tiempo de juego. Al lugar termobordado en general 0971-266-583, cooperativa y para limitar el servicio de la gente y el tiempo de juego 25 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Dona Bella Gofer. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 12. 12 de octubre y Guaraní empatan sin goles. Licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso frente a Integración Liberal. Lista 9, opción 4, licenciado Tarcisio Ferreira. De vuelta al manual por derecha, en ofensiva. Aquí vamos a ver dónde puede, lo vemos también ahí Acosta, que está un poquito preocupado. Insiste de vuelta, va con todo para Barrio, vamos a ver qué hace Barrio. Ganó de vuelta otro lateral, muy cerca al banderín derecho. Bona Bello Cofer, tu salón de belleza Gaspar Rodríguez, Francia Esquina, Carmen de Peña, Hugo 9 días, precandidato a intendente, Movimiento Esperanza Republicana, lista 10, Grupo Itahuacea, kilómetro 32, 0994 48 92 42. Y aquí, señores, recupera, avanza, vamos a ver qué puede hacer el 12 de octubre, lo tiene Mendieta. Mendieta muy cortito para Ariel Núñez, vamos a ver, se desprende de uno, avanza, está en el área, quiere hacer el remate. ¿Para quién? Para nadie. Recupera de vuelta, viene el remate. Lo obstruye ahí Fernández y ahora Ferfer tiene el balón. Interesante la proyección, pero no sale, Jorge. Sí, en dos ocasiones que no sale ese remate limpio hacia el arco de Servio. Los octubre ahí rondando el área de Guaraní, pero falta esa jugada última en donde se pueda concretar. Así mismo, señores.
Cuando va a ser lateral en su terreno para el 12. Copetín con Juan y familia apoyando al 12. Licenciado Miguel Pereira, seguimos trabajando juntos por Itagual. Lista 3, audición 8, Alianza de Seguridad Seguro de Francisco Candelo. J, construcción de Jovino Amarilla 082 579 408. Ay, se lo tiene con su Colman y se desprende hacia la diagonal. A ver con quién va. Muy bien, Sierra de Río. Muy bien, Ríos. Cómo está recuperando, está atento, lo tiene también ahí. Hablamos de Roberto Fernández, insiste para Ferfer, avanza el otro, está en posición fuera de juego, claro que sí, está en posición fuera de juego, pero vamos a ver, hay gol de Guaraní, pero hace rato que ya estuvo en posición fuera de juego y no me quieran joder con otra cosa. Todo anulado, Jorge. Sí, bueno, pobre Guaraní que quiso culminar un poco la jugada también ahí. Convierte el gol inclusive. No me quieras joder después con el gol. Y seguramente para algún video de transferencia le ha servido eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Totalmente, señor. El empresario puede utilizar para venderlo. Así mismo, sí, señor. Todo vale aquí cuando va a ser salidas para el 12 de octubre. Hablando de video, sorpresivamente el Gremio quedó por el camino, pero no me sorprendió que haya sido eliminado por el Independiente del Valle. Claro que sí, ahí le llaman el bar. Ay, déjense de joder. Vos sabés que en 5 años ganó 6 títulos el técnico de Gremio, pero lo sacaron. Dice que ya era insostenible porque para Gremio no estar en la Copa Libertadores es un fracaso. Entonces ese le costó el puesto al técnico, Jorge. Increíble, ¿no? Pero Este José Méndez no es, digo, más compañero, el propio José Méndez creo que fue uno de los que vino a hacer una cagada también acá en un partido trascendental. Por eso semifinal de la Liga Itagüeña. No, claro que sí, papá, claro. Todo vale, todo estamos teniendo apuntando. Chequeo de VAR de vuelta. Y era tan evidente, o prácticamente la mano o el brazo no cuenta aquí para ello. Porque siempre cuenta la mano y el brazo, Jorge. Aquí aparentemente. Vamos a ver, fíjate ahí. Ahí está. Sí, el juego. ¿Viste? ¿Offside? Onside hace rato, no hay nada que dudar. Miguel. Sí, que el juego lo decía. Bueno, ese Miguel. Así que señores, menos mal, pero ¿cómo esto se va a chequear de vuelta? Es una locura, no puede ser, cuando ya está saliendo Guaraní. Saludo especial también para el amigo Rubén Figueredo, está de 10 en la transmisión, dice, amigo, le estoy escuchando de la Argentina, soy Rubén Figueroa, aguante Guaireña, la buena y la mala, dice. Jorge. sí, porque convirtió el gol, porque siguió y convirtió ahora. Por eso debe chequear el VAR. Sí, no, claro, todo, vale, pero yo te digo nomás de que... Ya estaba anulado hace rato. Era algo evidente, pero el por chico eso. sigue y convierte, Sí. entonces cuando se convierte, pues sí tienen que revisar Pero el jugador lo hizo muy bien, Jorge. un protocolo ya de más, ¿verdad? Pero el jugador lo hizo muy bien, Jorge. Convirtió. Imagínate si por algún motivo que podría haber valido. Sí. Por eso siempre tenía que convertir nomás. Claro, pero en este caso también, si es que se detenía antes, no se revisa, no iba a revisar. Así mismo, totalmente. Miguel otro amonestado en el compromiso después de este avance. Está el 12, viene para aquí. Ay, le quedó largo. Ariel Núñez. El otro amonestado, el primero en el 12 de octubre. Sí, señor, en la última jugada recibió el acrílico amarillo. Mendieta 16 del 12 de octubre. Muchas gracias. Mendieta, el pacarayense. Otra vez, señor, está saliendo. Marcamos el tiempo de juego. Copetín, Colmán y familia, apoyando el 12, el tiempo de juego, 30 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 12. 12 de octubre y Guaraní empatan sin goles. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente de Ferretería Villaboas, artículo de Ferretería General Ramón Vera Concordia Colorada, lista 4 y audición 7. Sí, señores, lenta la salida de Guaraní, ya está saliendo, está acomodando, está en 3/4 de cancha, está Morel de vuelta. Toque el aborigen. El ITEL de Alta y Trabajo, súmate al cambio, Luis Torales, lista 31, visión 3, Óptica Visión, Barrio San Juan, kilómetro 26, ruta 2, Centro Médico, Odontología, Corazón de Jesús, apoyando el 12, Ferretería San Roque de los Hermanos Valero. Vamos a ver, tiene que ir a buscar el balón Benítez por un costado en su terreno por izquierda. Gustavo Ortiz, precandidato a Intendente de Itaguayi, Potán en nivel, lista 9. Ahora sí, señor, está avanzando. Ahora donde puede caer el balón, viene el centro, habilita de vuelta para Marabel que no pudo. Ya recupera, revienta, saca como puede. Franco insiste de vuelta otra vez por un costado. Se viene el balón. No se fue nomás. Recupera de vuelta hasta arriba. 3/4 de cancha. Vamos a ver si lo ganaría el Núñez. Pero Ferrilla bajó. Fernández insiste de vuelta de pecho. Baja muy bien aquí Aguilar. Aguilar se desprende. Avanza. Está por derecha. Viene el centro. Quiere habilitar para quién, para nadie. Y ahí lo indica Roberto a su portero.
que ya acomoda, ya está saliendo el aborigen. Licenciado Ever Roda, Frente Integración Liberal. Lista 9, opción 9, David, confección de 018289093. Ferretería Villa Boas, artículo electricidad en general, óptica visión, barrio San Juan, kilómetro 26. ¿Por qué? El accidente de Ortega fue real ayer, ¿verdad? Sí, no, es así. Sí. ¿Sí? Pero vos sabés que es raro, Pedro. No se hicieron eco en ningún medio prácticamente. No. ¿Vos sabés cuánto el jugador de Cerro Olimpia es especial? Claro, era así muy poco. Sí, o sea, poco nada. Pareciera que alguien le habrá llamado a algún medio y dijo, no vamos a darle tanto porque estamos... Sí. Y la chica está en el hospital, ya en el trauma. Hubo unos golpes de consideración, pero por lo menos quedaron bien acorde. Estuvo por una hora Orteman en la comisaría, resolvieron rápidamente, creo que una hora y media estuvo, por lo menos pisó, y quedaron ahí, ¿verdad? Y le dejaron suelto. Eso es lo que digo, imagínate si era jugador del 12 de octubre, si era jugador de Río, lo que sea, bueno, con bombo y platillo. Pero como es Orteman, es Olimpia. amigo de Olimpia, y bueno, hay que minimizar todo, ¿verdad? La misma cosa que puede ocurrir con jugador de Cerro, ¿verdad? No solo, eso es lo que yo digo, tremendos son los medios de Asunción, ¿verdad? Cuando quieren tapar algo. Sí. Pero cuando te quiere hacer un escándalo, Sí. por una salpicada ya empiezan a detonar todo. Así mismo. Señores, cuando tiene de vuelta recupera Ferfer, habilita por el sector derecho, avanza para Villalba, vamos a ver, no pudo acomodarse nunca. Ahí en ofensiva va a ser salida para el 12 de octubre. Licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso. Frente Integración Liberal, lista 9, opción 4, licenciado Tarcisio Ferreira. Ahí, señores, vamos a ver el manual. Va a ser para el 12 de octubre, lo va a tener Mendieta, me parece que va a ser de vuelta. Si déjame a mí lo dice, tiene que subir ahí Richard. Se va de vuelta el palito, el ipacarayense. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Boquilla del Sur, licencia Lisa Filártica. Movimiento nueva dirigencia coloralista 31, comercial de IB, venta mercadería al por mayor y menor. Si de vuelta para Jaquet, que parece que podría haber sido anotado como goleador, pero así no lo dijo Méndez. Y si de vuelta para Aguilar más atrás para Méndez, toca y toca el 12 de octubre. Arturo Carrera, precandidato a concejal por el movimiento Concordia Colorada. Alianza de Seguro y Reaseguro de Francisco Cantero, Cecilio González, Esperanza Republicana, lista 10, opción 4. No me gusta eso, Jorge, porque teníamos opciones. Cayó un poco el partido, Sí. cayó en un pozo. El 12 de octubre ya bajó un poco los decibeles también. Y Guaraní que tampoco quiere salir a las locadas y busca un poco encontrar algún espacio tocando, calculando, ¿verdad? Y buscando la velocidad de Josué Comán para... ¡Cuidado, viene el remate! ¡Gol de Guaraní! Le dejaron velocidad para que tenga Colmán. Saca un remate potente al ras del piso. Nada pudo hacer Mauro porque tremendo el remate potente al ras del piso. Nada pudo hacer el portero. Imagínense, ahí tenía que haber cerrado, no tenía que haber salido. Pero la potencia y le dio un efecto al balón. Y ahí toca antes, señores. Sí. Nada pudo hacer el portero. Ahí gol de Guaraní en el Luis Alberto Salinas. 12 de octubre 0, Guaraní 1, fecha número 12. Momento del gol, Adolfo. Minuto 34 en la primera etapa, Pedro. Y lo estaba buscando, Jorge, y se lo dio. Sí, te decía que cayó en un pozo el partido, el 12 que bajó los decibeles y Guaraní empezaba a tocar, a buscar en algunos espacios y con el abrelatas Josué Colmán, ¿verdad? El que justamente recibió la pelota, empezó a dejar rivales por el camino, diagonal, y tenía entre ceja y ceja el arco, ni siquiera levanta la cabeza. Josué Colmán saca ese potente remate que le pica antes a Manu Cardoso hacia su poste izquierdo y se le mete. Una lástima aquí que nadie salió por lo menos a darle un tuquecito a Josué Colmán para desacomodarlo o dejarlo por el camino. Igual no creo que de por ahí haya tenido alguna consecuencia drástica en una expulsión, ¿verdad? Por lo menos a una amarilla, pero sí o sí debería de haber salido alguien ahí. Lo dejan libre el remate para el 1-0 de Guaraní. A esta altura del partido hubiera sido por lo menos 1-1 por ese gol mal anulado al 12. Así mismo, Miguelito. Aquí nos golpea con este gol de Josué Colmán. Sí, señor, pudo atacar.
Así mismo, señores, cuando aquí el balón lo tiene en su terreno, lo tiene Morel de vuelta. Vamos a ver quién se ingresa, con quién puede estar. Y vamos a completar, marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ibacaray Limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico, 36 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Alianza de Seguro y Reseguro de Francisco Cantero. Es así, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 12. Está cayendo el 12, lo gana Guaraní por 1-0. Cecilio González, Esperanza Republicana, lista 10, opción 4. Cecilio González, precandidato a concejal. Abogado Baldo Thompson, Itaguayipotaba, lista 3, opción 5. Es así, señores, lenta la salida de Guaraní. Ahí lo vemos también el número 14 que está teniendo Rodrigo. Insiste de vuelta para el colombiano de Fernández, ¿verdad, Roberto? Insiste de vuelta, avanza, otra vez tiene mitad de terreno, hubo falta, sí señores, juega rápido, dice, y perdimos, imagínate, nos cobró una falta, perdimos rápido, pero ya está recuperando, hablamos de Barrios. Licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso, frente a Integración Liberalista, 9 opción 4, Dona Bella Cofer, tu salón de belleza, Gaspar y en Francia, esquina Carmen de Peña, licenciado Ever Roda, frente a Integración Liberalista, 9 opción 9. Insiste de vuelta, vamos a ver, otra de mitad de terreno, recupera el 12 de octubre, le deja ahí para Benítez que viene al centro, lanza perfectamente, Fernández baja como puede, lo deja para Villalba, insiste en mitad de terreno para Florentino, otra vez Fernández, es el otro que está amonestado, hablamos de Fernández Cedrés, insiste de vuelta para el número 2, Alexis Villalba, en su terreno Guaraní. David Confecciones 082-890-093, Ferretería San Roque del Urbano Vareiro, Gustavo Ortiz, precandidato a intendente Itaguayipotaba en el nivel, lista 9. Sí, señores, están tocando, lo deja para Villalba de vuelta, cruza, revienta, saca, ahí vamos a lanza el balón por el sector izquierdo, ¿para quién? Para nadie, saca Benítez, no pudo prosperar ahí el avance de Guaraní. Lo tenía ahí el otro Villalba, que ya está saliendo Guaraní. Team Balmar Clase Equipo y Boxeo, lunes a viernes de 8 a 21 horas, 085-247-559. En el PLRA, por fin, un nuevo joven preparado, Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 9. En el PLRA, Derly Ramírez, lista 99, opción 1. Y aquí, señores, muy bien la pared entre el número 8, hablamos de Morelco. Fer rápidamente a las manos del portero Mauro Cardoso, recupera de vuelta Josué de vuelta, habilita, cuidado, sale con seguridad, muy bien Mauro Cardoso, ya está acomodando el balón. Al Waterbo bordado general 0971-266-583, Dona Villacofer, tu salón de belleza, Gaspar Reyes, Francia Esquina, Carmen de Peña, Hugo Noedía, precandidato a intendente Movimiento de Esperanza Republicana, lista 10. Y no sé si vamos por es justo lo que estamos viendo, Jorge, ¿es justo este resultado? Jamás. Mentiroso. ¿Verdad? Mentiroso. Totalmente de Dos acuerdo. llegadas y un gol. Sí. Ni siquiera llegó. No. De 35 metros ahí le veo. Totalmente. Sí, señor. Insiste de vuelta, avanza, se desprende. Vamos a ver. Otra vez recupera ahí Mendieta, pero ya se va con todo. Y Fernández insiste de vuelta. Otra vez a un costado lo tiene Josué. Más atrás de vuelta para el otro Fernández. Están muchos ahí, señores. Cuidado que quien meta el gol va a ser Fernando Villalba. Insiste de vuelta a Benítez. Avanza de vuelta. Más atrás para Franco. Otra vez lo va a dejar para Servio. Toca para Morel. Lento, seguro, está saliendo Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ibacaray Limitada al servicio de la gente, SRC Electrodoméstico, y el tiempo de juego 40 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itaguasa, Pedro. Sí, señores, fecha número 12 desde Luis Alberto Salina. Está cayendo el 12, lo gana Guaraní por 1-0. RB Centro de Ubicación, kilómetro 30, Itagua. En el PLRA, por fin, un nuevo joven preparado, Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1. Y aquí hubo falta, sí, señor, empujón de Roberto Fernández. Sentido el jugador del 12 de octubre. Hay algo de pelota parada. ¿Lo podemos aprovechar, Jorge? Sí, lógicamente, siempre y cuando se saque bien el centro y se esté bien ubicado ahí en el área rival para sacar provecho, ¿verdad? Muy lejos, por cierto, pero sí hay que estar atentos ahí en el área rival para poder buscar algún testazo o algún rebote que se pueda convertir y llegar al empate antes que culmine esta primera parte, ¿no? No podemos meter los brazos entre las camisetas, así supuestamente somos mancos, para que no nos pueden volar de vuelta. Cuidado, señores, 3/4 de cancha,
está a 30, 32 metros, lo tiene el palito Mendieta, vamos a ver, lo puede acomodar, autoriza bien el centro, el primer poste, revienta, lo tiene Daniel Villalba, insiste, cuidado, que quiere llevarse, queda de vuelta, ahí acomodando, insiste, revienta, saca como puede y lo facilita, cuidado Farfer, está Farfer, lo ve por el sector izquierdo, va a Josué Colmán, insiste Colmán, y Colmán se le va a ir, no señores, recupera, avanza de vuelta, cuidado que siempre es que quiere ingresar, siempre hacia adentro. Y el balón se pierde por línea de fondo y se ganó el primer tiro de esquina del compromiso para Guaraní, Jorge. Sí, era una contra de Guaraní que lo pudo sacar ahí, una pelota larga. Menos mal estaba atento Mendieta, inclusive totalmente al otro extremo, el lateral izquierdo de los Octubre, que también extrema recursos, valga la redundancia, para por lo menos evitar que el jugador de Guaraní llegue con más peligro. Y aquí, señores, ganó Da Silva, tiene de vuelta Da Silva, quiere habilitarlo, pero ya recuperó aquí. Hernández, hiciste de vuelta, ay, señores, menos mal, y esto que no me quiera cobrar, señores, hiciste de vuelta, recuperó, ahí Villalba, lo deja de vuelta acomodado, avanza Guaraní, todo se desprende, todos van por la derecha, que pase, señores, ya recuperó Palito, habilita de vuelta, vamos a ver Marabel si tiene pie, vamos Marabel, no. Me parece que hay que poner fuerza ahí, Jorge. Hay que hacer la embestida para ganar esta posibilidad. Sí, pareciera que juegan con unos temores, no querer lesionarse o no querer ser amonestados. Principalmente yo creo que algunos se están cuidando, ¿verdad?, para llegar bien el martes. Así mismo, señores, cuando quería llevarse de Villalba, no pasó nada, lo tiene Josué. Ya cobra, sí, señores, cobra porque la primera falta Algo parecido ¿sí? También vimos entre Olimpia y Guaireña, sí, que no metían mucho la pierna, no entraban mucho en las divididas los de Olimpia para cuidar justamente algún problema físico que les pueda causar no entrar en la lista de convocados o ser el titular el martes, ¿no? Así mismo porque tienen que jugar ellos. Creo que viajan, ¿verdad? Sí. Ellos a Venezuela. Mañana. Señores, cuidado que Marabel, esto es lo que no me gusta en Marabel. Nos pone fuerza, nos pone cuerpo. Esto es la consecuencia de tener doble competencia. Sí. Y cuando tenés equipo corto tenés que jugar con casi el mismo equipo, el campeonato local, el mismo equipo internacional. Los muchachos también quieren jugar el torneo internacional. ¡Vamos, Marabel, anímese! Casi me levanté, bailé y grité porque podría haber sido el primer gol de Marabel. No pudo ser, señores. ¡Ay! Iba a ser un festín, señores. Nos perdimos el primero, Jorge. Sí, que lástima aquí el remate potente de Marabel de media distancia. Menos mal, alguien se animó a rematarlo desde afuera y fue Junior Marabel. El manotazo de Servio que después pega en la base del poste y sale para afuera. Es lo que pedía y es lo que estaba justamente por pedir. Que alguien se anime a pegarle desde afuera, pero no hay alguien que acomode bien y saque algún remate. Y esta vez lo hizo Marabel y se salva aquí Guaraní. Buena la actitud del 12 que sigue buscando, que sigue llegando, pero le falta esa pizca de fortuna. Sí, señores. Miguel, el otro molestado el compromiso. Sí, señor, el 17 Daniel Villalba. 4 más se juega ahora. Así mismo, muchas gracias. Perfecto, Miguelito. Y eso, ¿por qué siempre le pedimos a Marabel que remate de primera y que remate fuera del área? Porque sabemos que tiene potencia en los pies. Pero no se anima. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa de Pacaré, invitado al servicio de la gente. Rifañando y gana sí o sí. Es el recién electrodoméstico y el tiempo de juego. Tiempo cumplido. 45 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo Itahuasa, Pedro. Sí, señores. Desde Luis Alberto Salinas, fecha número 12. 12 de octubre está cayendo, lo gana Guaraní por 1-0. Cuando hay tiro libre, sector izquierdo, lo va a hacer el palito Mendieta. Vamos a ver, señores. Va a autorizar el juez. Está de vuelta, está el palito. Segundo poste. Ganaron ahí bajo. ¿Para quién? Para nadie. El balón se pelea por línea de fondo. ¿Quién está molestado? O el cambio. Estamos con la información. Información presentada por David Comisiones. Primer hombre de relevo en Guaraní, Miguel. Sí, señor, ingresó con la 16. Ángel Benítez y se retiró el 6. Perfecto, muchas gracias. Tiro de esquina, primer poste. Saca de vuelta el rebote. Avanza de vuelta. Vamos a ver si va a recuperar. No pudo. Lo tiene Josué Colmán. Insiste de vuelta bien el centro. Ganó de vuelta la posición. Ay, se fue por la mano. Pero esperemos que lo va a cobrar. Claro que lo va a cobrar, señores.
Sí, señor, ¿hasta cuándo jugamos? 49. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta los 49. Ahí está la posibilidad y lo dejaron rematar y no había nada que hacer. Porque da una comba. Es como que va como para salir y ingresa Jorge hacia. Mirá, Sí. va como para salir y se incrusta ahí en abajito. Sí, era más cerca, Sí. 20 metros aproximadamente. Totalmente. El remate de Josué Colmán. Y bueno, con ese remate entonces está ganando Guaraní, que no hizo mucho, ¿eh? No hizo nada. Pero hay que hacer los goles. No se merecen, hay que hacerlo. Cuando tiene Marabel de vuelta, el balón por un costado. Lateral ofensiva por derecha. En el PLRA por fin uno joven preparado de Luis Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1, Team Balbar, clase X, opción lunes a viernes 8:21 horas 0985 247 559. ¿Viste la inteligencia de Costa que nada no hacía Franco? Y por lo menos le metía a uno que por lo menos puede desprender, romper líneas. Hablando de Ángel Benítez, Ángel María Benítez, Jorge, ¿eh? Sí, En el cambio guaraní. y es lo que busca, ¿verdad? Vio que puede funcionar con lo de Josué Colmán y con otro también que va a entrar por el perfil derecho, ¿no? Así mismo viene ahí, vamos a Ariel, pero ahí le revienta, saca como puede. Hablamos de Alexis Villalba, insiste de vuelta, otro recupera en su terreno, el 12. Cuidado muchachos, ya que viene el remate para quien baja de pecho, muy bien Ariel Núñez. Mete pie papá, ahí ya está recuperando. No sé qué está pasando aquí, pero ya está saliendo Guaraní. Licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso frente a Integración Liberal, lista 9, opción 4, licenciado Tarcisio Ferreira. Y de vuelta ya que lo va a dejar a Jamamilo, dice Benítez. Y tiene que incomodar, vamos ahora para arriba, no señor, más arriba, insiste de vuelta, ¿para quién? Para Marabel que ya perdió, recupera, revienta, en ofensiva, ahí cuidado, hubo falta sobre Jaquet, no lo cobró, insiste de vuelta, ay, señores, saquen los muchachos, está Marabel habilitado, ¡ay! No pasó nada, no me quiera cobrar señores, porque tiene que ser anulado, claro que sí, ya hubo posición fuera de juego, claro que sí, no pasó nada Jorge. Sí, ese pase filtrado ahí, en donde otra vez 12 de octubre no puede salir. Y Guaraní que llega con peligro desde el piso. Sí, ya está adelantado. Parece que los pisa ahí. Sí, Sí, parece que los pisa. Parece que los pisa. Pero dice, señores, nada más, final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Sí, señores, final del primer tiempo. Así que, señores, Miguelito, vamos a descansar un rato. ¿Qué tenemos de novedad? Solucionar eso, la ubicación. Bueno, decíamos que este momento con un de 5 minutos. 3 está molestado en Guaraní, el 14 Rodrigo Ponte, el 2 Alexis Villalba y también el 17 el David Daniel Villalba. También uno que vio la actriz de 12 de octubre, Ramón Mendieta. Una modificación en esta primera etapa con el ingreso del número 16 Ángel Benítez. Perfecto. Gracias, Miguelito, muchas gracias. Nos quedamos con el comentario intermedio de Jorge que lo presenta. En una presentación de Cooperativa Ibacara Ilimitada. Pensamos que iba a comenzar también, pero nos jodieron, Jorge. bueno, al final terminamos perdiendo esta primera parte por 1-0, porque Guaraní casi poco y nada hizo en el compromiso. El 12 de octubre comenzó muy bien el partido, inclusive antes del minuto ya tuvo ocasión de gol, e inclusive al minuto convierte Jaquet, lo que pudo haber sido el 1-0 para el cuadro itagüeño. Lastimosamente el VAR actúa ahí y me parece que Méndez se habrá olvidado un poco de esa gráfica del nuevo reglamento donde aparece desde dónde es mano y dónde no. Y generalmente el VAR siempre deja más a cargo del árbitro principal en decidir, o muchas veces también en votación conjunta deciden qué cobrar o no, y aquí se equivoca el juez principal Méndez, porque era gol del 12 de octubre, jamás pudo haber sido mano de Benítez, y lastimosamente
Creo que eso también desanima un poco al equipo, pero nunca trató de rendirse. Siempre salió a buscar e intentar. Creo que ese nerviosismo, un poco también esa impaciencia de que se pudiera rápidamente llegar otra vez al gol, hizo de que algunos jugadores se apuraran en la jugada, se equivocaran en los pases o estén un poco nerviosos a la hora de manejar el esférico. Por ende, entonces no se pudo sacar una mejor ventaja, una mejor jugada desde 3/4 de cancha para arriba para poder someterle a Servio. La última jugada importante que tuvo el 12 de octubre fue el remate de Marabel, ya desde fuera del área, buscando alguna alternativa, ¿verdad? El 12 de octubre, que desvía un poco Servio y pega en el poste y sale para afuera. Y bueno, como decíamos, Guaraní también tuvo que recurrir un poco a algún abrelatas, algún habilidoso, rápido, le costaba, estaba siendo bien marcado Colmán, bien cerrado el 12, y empezó a caer un poco el partido a partir de los 30 minutos, en donde bajó los decibeles del cuadro itagüeño. 12 de octubre también, Guaraní también no se apuraba tanto, empezaba a tocar, a buscar alguna variante, algún espacio, y ahí lo consiguieron justamente con Colmán, que se animó y sacó ese remate desde fuera del área para someter a Mauro Cardoso. Ese 1-0 entonces que está a favor del cuadro aborigen, que realmente inmerecido para Guaraní, pero lógicamente que los goles se hacen, no se merecen. Vamos a descansar unos minutos, pero vamos para el segundo tiempo. Itahuapotí 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Vos, unidos por tu familia.
Protegete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itagua por ti, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itagua, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itagua. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Y vos, unidos por tu familia. Protegete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José II de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza
Análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Ya estamos de vuelta para el segundo tiempo. Vamos a ver qué nos depara el 12 de octubre. Para mí, y creo que coincidirán los compañeros también, de que un primer tiempo muy bueno del 12 de octubre. Me parece que es muy aceptable lo que ha hecho el Globo Itagüeño. Nada que reprocharlo. Lastimosamente que José Méndez nos está privando, no sé si un empate o la victoria parcial, pero a este árbitro hay que sacarle foto y hay que poner en cada casa de los dosistas, porque no nos puede hacer esto, señores. Lastimosamente lo tengo que decir. Es un reverendo. Andase esto en la cancha de la olla, andase esto en para uno, andase esto en la huerta. A ver si después no te condenan. Una lástima, señores, una pena, porque quedaba a la decisión supuestamente del árbitro. Aquí, señores, va a comenzar el segundo tiempo. Comenzó el segundo tiempo. Para Itauguá Deportivo relata Pedro Alcides. Es así, señores, los primeros segundos de este segundo tiempo. Cuando el balón está en ofensiva, vamos a ver, muchachos, sáquelo como puede. Otra vez recupera su terreno el 12, Adolfo. Sonia va de dulce mujer genuina, lista 4 y opción 6, rifa Yanduti gana sí o sí. Al lugar tenemos en general 01712665883. Insiste de vuelta Ariel Núñez, tiene el balón mitad de terreno, avanza, pero lo cruza con lo justo ahí. Florentín insiste de vuelta, se va Fernández, se le va ahí el balón. Y va a recuperar ofensiva, pero baja Josué Comán para acompañar, para respaldar a su compañero en su terreno. Ángel Márquez frente a Integración Liberal, lista de opción 7, en el PLRA por fin uno joven preparado, Derby Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1. Insiste ya que de vuelta lo deja muy bien para Aguilar, insiste Aguilar en el centro y lo gana la posición, deja ahí bollando Servio, pero nadie estuvo en la segunda o para el segundo balón, ya está saliendo Guaraní. Grupo Itaguacea, kilómetro 32, 0994, 489242, Hugo Noy Díaz, precandidato a intendente de Movimiento de Esperanza Republicana, lista 10. Y ese manotazo, me pareció que vas a cambiarlo, porque fue manotazo de Paraguarí, de Pirayú, Benítez. A ver, señores, dejo en duda, quiero ver de vuelta la reiteración. Aquí está muy bien la amarilla porque lo juega con la mano. Así que aquí, señores, Pirayú Benítez se gana la amonestación. Aquí lo tocaron. Ahí, a ver, vamos a ver, Salinas. ¿Estamos con Miguel? Vamos a aprovechar, Miguel. Ya estamos en el segundo tiempo. Y bueno, ya estamos nosotros al aire. Estamos al aire, verá el amoresto de Guaraní. Estamos viendo ahora el número 16 que se trata de Ángel Benítez. Y también hubo una modificación en el cuadro que el 12 de octubre ingresó con la 9 Velázquez y se retiró con la 2 Víctor Barrios. Reiteramos, Miguel. Se ingresó con la 9. Con la 9 Paulo Velázquez y se retiró Víctor Barrios, que quedó en el vestuario. Perfecto, muchas gracias. El cambio presentado por Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio a la gente. Un poquito más. Pide acá, con este cambio pide un poco más. Por lo menos para buscar el empate rápidamente y a ver si podemos por lo menos dejar la victoria, Jorge. Pide algo más aquí con este mensaje del ingreso de Velázquez. Pero claro. Pone casi 3 atacantes ahí. Sarabia y lógicamente para buscar con todo el empate rápidamente ya y lógicamente la victoria, ¿no?
Así mismo, señores, cuando tiene Aguilar habilitado de vuelta, está habilitado para aquí, para nadie. Velázquez de vuelta, insiste. Lo va a bajar para Salinas. Tiene más atrás para quién. Para Palito, insiste para Salinas. Vamos, Salinas, viene el centro para quién. Y saca Acomodadores Franco, insiste de vuelta el balón por un costado. El lateral ofensivo para el sector izquierdo. Licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria adelante y compromiso. Frente a Integración Liberalista, Nueva Edición 4, Dona Bella Cofertú, Salón de Belleza Gasparro y Francia Esquina Carmen Peña. Está Palito de vuelta, está el manual por el sector izquierdo, avanza en ofensiva para aquí para Velázquez, no pudo, se le fue de vuelta por un costado, no prosperó aquí, va a ser lateral en su terreno para Guaraní. Grupo Itaguaesea en kilómetro 32 en el PLRA, por fin un nuevo joven en preparado, Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1, Derly Ramírez. Lo vemos a Villalba, Alexis con el número 2 en el manual, más atrás de vuelta para Benítez, insiste de vuelta para el portero serbio, está saliendo el cacique. Team Palmar Clase, equipo y celular 085-245-559, Lavadero San Agustín de Marco Aleano, que ya tiene su licencia de Elisa Finártica, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada, lista 31, comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor. Avanza Josué, vamos a ver, se quedó de vuelta como una cuña, cuidado. ¡Ay, ay, sáquenlo, muchachos! Y aquí lo que se perdió Guaraní, frente impedía algo ahí en el área, está saliendo el 12 de octubre, pero qué rápido está jugando, Jorge. Sí, otra vez Guaraní, el desdoble ahí de Josué Colmán, le pasa al vacío, llega hasta el fondo. Viene el empate, sí. ¡Gol! Certeza que tuvo José Ariel Núñez para ingresar, no titubeó, no dudó, y con qué técnica la clase, como pone el pie, técnicamente acomodó, le ponen su palo ahí hacia el izquierdo de Sergio, al segundo del compromiso, empata el 12 de octubre, en el Luis Alberto Salinas, fecha número 12, 12 de octubre 1. Guaraní, un momento en Rodolfo. Minuto 4 de la etapa complementaria, Pedro. Jorge. Y cuando nos salvamos justamente de una jugada de Guaraní que llegó con mucho peligro, ese pase de contrapierna ahí que saca el remate, creo que era Fernández, y que pega a un jugador del 12, pedían lo de Guaraní una mano y ese rebote rápidamente sale el 12 de octubre, transportando el esférico hasta 3/4 de cancha para arriba. Y el centro perfecto para el Núñez, diríamos, como dice el relator Pedro, como una cuña entre los dos centrales o diríamos en los dos marcadores de Guaraní, porque no era ningún central el que estaba ahí. Josué Colmán inclusive llegaba a buscar, tratar de marcarle a Núñez, y como venía de aire, le pega Núñez con la parte interna del pie, con potencia, lo descoloca a Serbio, que no esperó. Gran gol de 12 de octubre, Ariel Núñez madruga en el segundo tiempo y empata el compromiso merecido para el 12 de octubre. Me parece que hace rato teníamos que haber estado 1-1, Miguel. Y venga ahora la jugada rápida del jugador del 12 de octubre, el centro y la arremetida de José Ariel Núñez para el empate para el 12 de octubre. Y aquí vamos a ser sinceros, Jorge, no se animaron, porque se fue también por el codo de Da Silva, pero estaba pegado al cuerpo. Y es la misma cosa estuvo en el gol del primero para el 12 de octubre. ¿Qué criterio utilizaron ahí, Jorge? ¿Por qué no le llamó el VAR? Sí, bueno, y aquí por lo menos trataron de corregir algo, pero era un remate directo, ¿verdad? En donde tenía recogido el brazo Pablo Da Silva, lógicamente con toda la regla en orden para el central de experiencia del 12. Así mismo, claro que sí. Otra vez insiste, avanza, se desprende Josué, está por izquierda. Cuidado, muchachos, que no entren, ingresen, cuidado, el caño, ay, 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 va con todo. Lo cruzaron muy bien ahí, excelente lo que hizo Río. Avanza de vuelta para ver, vamos a ver si puede venir la contra. Insiste
Bonavena avanza de vuelta a mitad del terreno, tiene a Velázquez, más atrás perdió, no, Velázquez, estás arriba, Velázquez, por Dios, viene la contra, esta Pira Juvenite, avanza de vuelta, Fernández, viene el centro, era Villalba, el balón se pierde por línea de fondo, ay, señores, Velázquez entró para arriba, no para abajo, y aquí nos equivocamos, Jorge. Sí, era... Aquí por lo menos Velázquez una media vuelta, sacar un remate hacia el arco de serio y no dar un pase así retrasado, equivocado inclusive dando, diríamos, una contra, un desdoble rápido para Guaraní que lo toma en contrapierna a los de 12 de octubre. Increíble la equivocación del experimentado Velázquez. Así mismo, señores, José Ariel Núñez. José Ariel Núñez Portegui, fecha de nacimiento 12 de septiembre de 1988, oriundo de la ciudad de Luque, su trayectoria: Libertad, presidente de Ayetá, Guarí, Libertad, Osasuna del Brondi de Dinamarca, Olimpia de Paraguay, nuevamente en el Brondi de Dinamarca, Nacional, Unión de Santa Fe de la Argentina, Wilstermann de Bolivia y actualmente en el 12 de octubre de Paraguay. Impresionante, señores, impresionante la trayectoria, la cantidad de equipos que estuvo jugando. Cuidado que avanza, está por derecha, de vuelta, saca a los muchachos, vamos a muy bien aquí, inteligente lo que hizo Salinas. Creo que el último que tocó fue el de Guaraní, pero Salinas no protesta. Me parece que el último que tocó fue el piecito del jugador de Guaraní, pero ya lo cobraron aquí, vamos a ver. Sí, grosero de Jorge. Lo vio para el 12. Los pies Villalba. Sí, para el 12. Sí. Menos mal que el árbitro. Ahora sí se rectifica. Ahora sí, pero el árbitro, el asistente hasta lo último, pero por lo menos corroboró el árbitro. Me parece que alguien lo llamó de mal. Claro, sí. Le dijeron, es para el 12, Imagínate si ahí venía un gol de vuelta. No, señores, va a ser horroroso. ¿Cuándo ya está saliendo el 12 de octubre? Una pequeña introducción del apellido Portegui. El topónimo Portillo deriva de la voz castellana Portillo, puerto pequeño generalmente de montaña. Hubo, por tanto, distintas casas de este apellido no emparentadas entre sí, algunas de las cuales lo fueron de reconocida nobleza. Por lo tanto, Portegui deriva de México. Muy bien, claro que sí, señores. Así que uno de los sería inmigrantes que pasaron por México. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, Lavadero San Agustín de Barco Galeano, Cañete del Sur. 10 minutos de la etapa complementaria. El marcador que lo presenta es el Médico Pedro. Eso sí, señores, fecha número 12 del torneo Apertura en el Luis Alberto Salinas. 12 de octubre y Guaraní empatan 1-1. En el PLRA, por fin, un joven nuevo preparado. Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1, Team Balbar, clase de Kickboxing, celular 0852477559. A pesar del amplio recorrido de Ariel Núñez, el único, diríamos, un poco más resaltante en la liga competitiva fue de Argentina, ¿verdad? Después, sí. un poco y nada, ¿verdad? En ligas de por ahí muy desconocidas. El equipo de Bromby, donde está hoy día Riverito, por ejemplo, poco y nada se conoce, ¿verdad?, qué pasa en ese país, en su torneo. Pero generalmente los jugadores que buscan es transferencia internacional, lógicamente buscar asegurar un poco su vida, ¿verdad?, lo económico, y eso es importante. Y hoy día Núñez, a pesar, ¿verdad?, de ese recorrido, lógicamente que habrá hecho una buena base en lo económico, sigue dando todo de sí, e inclusive me parece que pareció un poco, diríamos, ya como para que parecía que iba a venir a cerrar su carrera en el 12, un poco desganado, pero se despertó y hoy día es una gran figura en el cuadro itagüeño desde la segunda parte del campeonato. Así mismo, claro que sí. Aquí me parece que se va a ir alguien. Aquí si ve el VAR se va alguien. Estuvo también en el Osasuna de España también, Jorge, en el año 2013. Sí, Osasuna, sí. Estuvo en la primera también. Sí, estuvo en el Osasuna, también integró las selecciones nacionales en el año 2009. También, dicho sea de paso, hubo un partido amistoso contra Chile en 4 de noviembre que terminó en derrota por 2-1. Pero el delantero fue titular en ese entonces. Sí, acá tiene que irse Fernández. En Osasuna casi no jugó muy poco. 2013. Sí. Pero ya por lo menos estuvo ahí en la Liga Española, ¿verdad? Claro, así como lo dijo Jorge, solamente llegó a disputar en Osasuna entre 2013 y 2014 6 partidos oficiales. Pero por ya estuvo. Claro. Ya estuvo. Para el currículum, como se dice. Así mismo. Ahí está, Jorge, viste, por el codo. Pero no se animó el VAR.
no se animó, por eso lo que a veces yo... No, pero no es mano, no es mano. No. Ya era demasiado, Sí. o sea que iba a ser demasiado... Ya iba a ser algo catastrófico, Sí, porque sí. en el primer gol anulado tampoco era. Y acá de vuelta, pero lo digo nomás, no se van a animar más. Por eso te digo, quiero que catastrófico iba a ser si esto ocurría. Iba a ser un lado oscuro, no sé, yo creo que esto no terminaba. Yo creo que O sea, Méndez se fue a observar en el entretiempo y su error y lógicamente por eso entró un poco ya diríamos más mesurado, ¿verdad? Mesurado, sí, y cuidadoso. Sí. Acá yo creo que el VAR tiene que avisar y tiene que salir en amarilla una roja porque lo pega con la mano. Fernando Cedrella ya está amonestado. ¿Es así, Miguel? Sí, señor. El matotazo de Rodrigo Fernández en perjuicio de Richard Salinas cuando el balón salía del arco de Guaraní. Hemos visto también nosotros aquí el manotazo de Rodrigo Fernández con la humanidad, con el rostro de Richard Salinas. Como lo dijiste, no se animó el VAR para cobrar. Era segunda amarilla y afuera. La segunda No se amarilla animó, para Jorge. González. No se animó porque lo pegó. Qué bárbaro. Y cada pegada siempre se cobra. Y siempre amonestación. Cuidado, señor, avanza, se desprende de vuelta, lo deja para Josué. Hiciste de vuelta a Josué. Muy bien, cuidado que viene el centro muy cerrado. Con los puños, muy bien, Mauro Cardoso rechaza por costado. El balón se va a perder. Va a ser lateral ofensiva para Guaraní. Dona Bella Cofertu, Salón de Belleza, Gaspar de Francia, Esquina, Carmen de Bella, licenciado Tarcisio Ferreira, trayectoria, lealtad y compromiso frente a Integración Liberalista, 9 a opción 4. El balón se pierde por línea de fondo, tiro de esquina para Guaraní, Jorge. Ojalá que el 12 siga manteniéndose en primera y cuando haya una próxima asamblea ahora de la APF pueda meter a alguien ahí en la directiva. Y sí, ¿verdad? porque el comité ejecutivo es el que manda. Hoy día no hay nadie del Por lo 12. menos miembro suplente. Sí, Porque hoy día no hay ningún directivo del 12 metido ahí, No. como por ejemplo lo tiene Olimpia, como lo tiene Cerro, como lo tiene Guaraní, ¿verdad? Vicepresidente. Cuidado, señores, saquen los muchachos. ¡Oh! Y el pie me parece que de Marabel. O el pie del palito. Mendieta le dijo no a Florentín. Tenía el segundo, Jorge. Sí, y otra vez aquí un descuido, la marca, después de la llegada peligrosa de Florentín, que pocas veces se equivoca. Cuidado, señores, Mauro, seguro. Completamos, Jorge. Que pocas veces se equivoca Florentín en esta clase de jugada, menos mal, no estuvo eficiente, se salvó aquí el 12. Eso sí, señores, marcamos el tiempo de juego. tiempo de juego presentado por David Confecciones 0182890 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Ferretería Villaboa. Es así, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 12 del torneo Apertura. 12 de octubre y Guaraní empatan 1-1. Y lo que estaba diciendo Jorge, realmente tenemos que tener a alguien en el comité ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen? Inclusive uno de la intermedia. Imagínense Rubio Ñu teniendo. Y no lo tiene 12 de octubre. ¿Por qué eso, señores? Porque tiene que estar el arquero. ¿Cómo se llama el arquero? Luis Díaz. Luis Pucci. ¿Y eso qué hace si es la intermedia? Está bien, ¿verdad? Pero alguien tiene que ser porque y por eso, a pesar de que hoy día está la intermedia, el Pucci de por ahí pero tiene más peso. tuvo lo que de repente tienen otros, el pesito ahí, pero lógicamente que cuando tu equipo no te acompaña, si no te ayuda, tampoco no puedes conseguir nada, ¿verdad? Pero sí, muchas veces podés presionar para que, lógicamente, puedas sacar resultados, manejar un poco ahí de ese lado también. Por eso yo digo de que muchas veces se señala mucho al árbitro, se señala mucho al director, pero lógicamente puede ser que sea el culpable del árbitro, pero vos no sabes si este árbitro viene ya condicionado. Totalmente. Miguelito, ¿qué estaba pasando? Bueno, hubo una retención del juego por falta de balón. El balón que salió por otro lado y por eso lo expidió la gente de Guaraní. Bueno, ya se subió este problema por el balón. Perfecto, muchas gracias. Ya volvemos, se reanudaron todo.
Insiste de vuelta en su terreno Guaraní. ¿Y por qué también mucho tiempo se mantuvo General Díaz? Porque tuvo a alguien ahí en el comité ejecutivo. Claro. Por algo de... Así nomás. Si vos hilás todo y querés por lo menos cerrar el círculo, te dice todo lo que es de General Díaz, te dice todo lo que es de Luque, y te dice todo lo que es de Rubiño. Rubiño por cierto motivo no bajó, si no nunca iba a bajar. Sí. Pero siempre tiene a Pucci ahí. ¿Qué hace él? Siendo que el comité ejecutivo está bien, tiene que ser de diferente estamento, ¿verdad? Pero Pucci, ¿qué hace Pucci? ¿Qué es lo que hace? Cuidado, señores. Viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo. No pudo cerrar. No pudo Salina. Primero estaba Servio. Ay, 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 señores. La posibilidad no tuvo el 12, Jorge. Sí, y otra vez aquí en una jugada de lateral inclusive. Nosotros que por poco saca ventaja por el testazo ahí de Pablo Velázquez buscando a Richard Salinas que disputa con Servio. No lo toca, pero lo choca al caer en la parte de la rodilla y un rocecito, no fue para tanto, Servio. En esa disputa lícita. Así mismo. Adolfo. No, lo que yo quería agregar al comentario de ustedes, compañero, que este año no se salva Sol de América. Y mientras su presidente está ahí teniendo tantos problemas tengo que decirlo únicamente, ¿verdad? Con su privado, yo creo que Sudamérica va a estar así. Esperemos que siga así. Y se merece ya porque ya demasiado lo que le pasó o lo que hizo antes del 12 de octubre, ese le está pesando. Y eso lo está condenando. Y lo va a seguir condenando, Jorge. Ahora ellos tienen 7 positivos, 5 titulares y 2 asistentes. Sí. Y nos anima a pedir postergación. No, se callaron. Se callaron todos. Pero en ese caso también, Pedro, Jorge y audiencia, yo no le culpo tanto a Sol de América. Para eso estaban los reglamentos también. Para eso se hizo la homologación. Claro. Para eso se hizo la homologación Pero... y está el famoso de Ucuán, pero tener que saber dar también. En este caso también Sol de América no tiene eso y después le da así. Pero hizo lobby él, toda esa siesta ahí, inclusive en todos los medios. Pero que se deje joder. En todos los medios de la capital le dieron micrófono y salieron a gritar. ¿Y sabes por qué se le da el micrófono? Sí. Porque le da publicidad. Claro que sí, papá. Por eso todo. nomás. Acá nomás nuestro ciudad, lastimosamente a nosotros nadie nos da micrófono. Pero bueno, pero nosotros tenemos. Pero sí, podemos decirlo. Acá le ha regalado el micrófono a Adolfo. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 20 minutos de la etapa complementaria. El marcador que lo presenta David Convecciones. Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 12, apertura 12 de octubre y Guaraní empatan 1-1. Ferretería Villavoz, artículo de electricidad en general. Ramón Vera, Concordia Colorada, lista 4 y opción 7. Licenciado Eber Roda, Frente Integración Liberal, lista 9, opción 9. Es así, señores. ¿Qué le queda en la banca de suplencia el 12 de octubre? Estamos con la información. Información presentada por Ferretería San Roque. Después de este avance, saca por un costado, era Morel. Estamos contigo, Miguel. Y 25 para Osvaldo Cabral, 5 para Marcelo Paredes, 10 para José Montiel, 22 de David Mendieta, 26 para Francisco Manenti y 28 para Víctor Ayala. Perfecto, muchas gracias. Insiste de vuelta por el sector izquierdo. Vamos a ver qué hace 12. Viene el centro muy cerrado. No llegó Marabel, botó una vez el balón por línea de fondo. Va a ser saque de meta para Guaraní. ¿Qué le queda a Guaraní? Estamos con la información. Información presentada por Óptica Visión. Miguelito. Uno para David Vázquez, 3 para Richard Rentería, 18 para Jorge Valdés, 20 para Milton Maciel, 21 para Antonio Morín y 33 para Néstor Esteche. Perfecto, muchas gracias en el centro. Vamos a ver qué pasó. Insiste de vuelta, se desprende de Puma. Saca por un costado. ¿No tenés cerca al jefe de prensa? No. Está entre la Real Norte, entre la gente de prensa, a escaso 10 metros del arco. Bueno, no sabes hasta cuándo el Topo Cáceres va a estar fuera, cuándo puede regresar. Y después le pregunto y le paso a usted, compañero. Muy bien, gracias Miguel. Gracias a vos. Está tiro de esquina por el sector derecho. Lo va a hacer Ariel Núñez, José Ariel Núñez para el 12 de octubre.
Después vi la imagen, le voy a comentar a los compañeros lo que protestaron los de Guaraní. Autoriza el juez, está por derecha, viene al centro muy cerrado. Por aquí para nadie, lo queda para Da Silva, no se animó, deja más atrás de vuelta para Aguilar. Abre totalmente por derecha, para quien, para nadie, para nadie, para nadie. El balón se pierde por línea de fondo, señores. Por lo menos teníamos que haber utilizado, por lo menos rematar hacia el arco. Hace la mano de Da Silva, eso es lo que protestaron, pero si eso cobra ya iba a ser estrepitosamente. ¿Por qué? Porque el balón es la que cruza frente a la mano de Da Silva. No toca, pero cruza en la mano que estaba extendido, pero no toca el balón. Imagínate si eso cobraba, Jorge. Bueno, aquí la seña clara de Sarabia era de levantar otra vez el centro al costado izquierdo del ataque del 12 de octubre y no buscarlo a Ariel Núñez, que venía saliendo de la posición adelantada después del tiro de esquina, y ese esférico que cuando cae en el césped ya pica y tiene una velocidad diferente. Y bueno, mala elección del jugador del 12 de octubre en esa segunda pelota que recupera, pero no sabe utilizarlo. Mira, yo va por el segunda falta que está haciendo. ¿Por qué le perdona tanto, siendo que ya prácticamente en hace rato tiene que haber dio la amarilla y afuera? Pero le está perdonando Méndez. Increíble, che. Esto es lo que tiene a veces los árbitros. Hay algunos jugadores que le dan todavía crédito y hay otros que no quieren saber nada. Cuidado, señor, está de vuelta para Aguilar, insiste Aguilar. ¿Qué pasó con Aguilar? Viene para Ariel Núñez, baja perfectamente, está en el área. No tuvo reacción, no tuvo precisión, ni mucho menos velocidad, Jorge. Sí, al dominar ya se le escurre un poco el esférico y le queda ya corta las piernas para alcanzar el balón y sacar algún remate que puede haber sacado, diríamos, alguna ventaja. Pero otra vez el 12 de octubre estando ahí cerca, pisando del área rival. Aquí Morel le dio un toquecito a Velázquez, cobra el árbitro, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico, 21 minutos, 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta el Grupo Itagua S.A. Es así, señores. Aquí desde Luis Alberto Salinas, fecha número 12, torneo de apertura. 12 de octubre y Guaraní empatan 1-1. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, en Bocayate del Sur, Ángel Marqués frente a Integración Liberalista, 9 opción 7 RB, Centro de Comunicación, kilómetro 30 Itagua. Arturo Carrera, precandidato a concejal por el movimiento Concordia Colorada. Hay señor más de Daniel Villalba que quiso hacerle algo ahí de jueguito al palito Mendieta, 28 metros. Autoriza el juez, viene al centro frontal, ¿para quién? Y saca por línea de fondo el tiro de esquina, sí señores, y se ganó un tiro de esquina el 12 de octubre, Jorge. Sí, el centro largo, el segundo palo, donde estaba Jaquet, parte habilitado. Sí, partió totalmente. La marca ahí creo que era Florentín, el que saca entonces al tiro de esquina. Es así, señores, séptimo del compromiso. O séptimo para el 12 de octubre, Ariel Núñez. Ay, para quien ahora sí. Oh, no, mal. Lejos del pórtico de Gaspar Servio, Jorge. Sí, le pega así como venía. El rebote del tiro de esquina a Ríos y le salió muy mal. Cuando ya está saliendo el cacique. En el PLRA, por fin, un nuevo joven preparado. Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1. Derly Ramírez para Itagua. Recupera Aguilar, vamos Aguilar, habilitalo para quien ingresa por derecha. Nadie, señores, se vio solo más atrás, tiene que retroceder de vuelta. Y tenía todo, nadie se abrió, Jorge. ¿Por qué por derecha si todos se metieron ahí en el medio? Sí, también virtud del rival que cierra los conductos. Ahí en la recuperación del 12 de octubre tampoco tenía, diríamos, alguna forma de sacar algún centro porque nadie estaba ahí arriba. Cuidado, señor, quería llevarse Villalba, pero retrocede, baja muy bien Josué Colman, insiste de vuelta, lo tiene muy cerca también ahí. El otro Fernández, está Villalba también, está Morel, insiste de vuelta, otro recupera, lo tocaron, sí señor, dice el árbitro que hubo falta por el pequeñito. Vamos a ver, ahí amonestado. Amonestación para el 12 de octubre, otro del compromiso. ¿Quién es que vio la crítica amarilla, Miguel? El 4, César Benítez.
César Benítez vio que era clínico amarillo, el segundo jugador del 12 que ve la tarjeta amarilla. Perfecto, muchas gracias. Y está acumulando la cuarta, Jorge, hay que cuidarse. ¿Qué partido tiene después el 12 de octubre? De visita ante Sol de América. Perfecto, muchas gracias. Insiste de vuelta, cuidado, tres cuadros de cancha, no lo deje rematar, viene cuidado. Ya lo cruzan muy bien, insiste, avanza. Ay, ya está habilitado. Mauro por línea de fondo, Jorge. Y otra vez aquí, la marca displicente del 12 de octubre. Y llega bien Guaraní, saca ese remate de zurda, no tuvo mucha potencia. Le da tiempo para la reacción también de Mauro Cardoso. Ese balón que se iba al ángulo derecho, la manda al córner piado. Menos mal, pero está llegando y de pelota para, imagínate, bien habilitado por Benítez. Ahí sale perfectamente. Y ahí baja Villalba y lo toca, porque era el gol, el segundo de Guaraní, Jorge. Sí, se desprende bien Villalba de la marca y solo prácticamente define. Menos mal que la hizo mal. Así mismo, señores, cuando recupera de vuelta esta ofensiva, lo tiene ahí. Ya perdió el 12. Insiste Fernández, lo tiene Ferfer de vuelta, abre por el sector izquierdo, lo tiene Villalba, ya insiste de vuelta, cuidado, viene el centro muy cerrado. Y no llegó Ferfer. Me parece que Pirayú Benítez tampoco no pudo cerrar. Se salvó el 12, Jorge. Otra vez llega Guaraní y otra vez la desatención en la defensa del 12 a espaldas, ese balón. Por poco llega al testazo, a ver quién ingresaba por ese sector. Era Fernández, el queso, y después Benítez, que cae, no choca con Cardoso, que salta para evitar el choque justamente. Bueno, van llegadas consecutivas del aborigen del 12 de octubre que se quedó. Así mismo lo tiene Velázquez, para quien de pecho baja perfecto, no quiso inconveniente. Hablamos del otro Villalba, que Alexis le ganó las manos de Servio. Está acomodando lento, seguro la salida del portero Guaraní. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstica, lugar termo bordado en general y el tiempo de juego. 30 minutos en la etapa completaria y el marcador que lo presenta el grupo Itahuaca, Pedro. Hizo falta Rodrigo Fernández. Vamos a ver si Roberto Fernández. Ahí, señores, casi mitad de terreno. Desde Luis Alberto Salinas, fecha número 12 de octubre y Guaraní. Empatan 1-1. Rifañando gana sí o sí. Sonia Baeduchen, mujer genuina, lista 4 y opción 6. Grupo Itahuaca, kilómetro 32 en el PLRA. Por fin uno joven preparado del Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1. Está Velázquez viene el centro, ¿para quién? A las manos del portero Servio, que se desvió. Insiste de vuelta, viene el centro, saca como puede, vamos a ver. Está da Silva. Ay, señores, menos mal. Botó 1-2 a las manos del portero Mauro. Grupo S, Itahuaca, kilómetro 32, Rifañando gana sí o sí. Sonia Baeduchen, mujer genuina, lista 4 y opción 6. Les pregunto, compañeros, ¿es la primera vez que se le escuchó a un equipo paraguayo para modificar horario y día? Porque nunca pasó eso en la Conmebol. ¿Es la primera vez, Jorge? Te estoy hablando de que Olimpia se adelanta un día el partido. ¿Por qué? Porque hay clásico. ¿Es la primera vez que se le escucha a un equipo paraguayo? Creo que no, pero ¿no? Para mí que ya ocurrió en otras ocasiones también. El pedido de, justamente por los compromisos, ¿verdad? De repente a nivel local. Y bueno, me parece que también muchas veces es importante, ¿verdad? Porque el plan local es prioridad siempre, ¿no? Totalmente bien el centro, vamos a rechazar como puede, ya recupera Ríos, insiste de vuelta, lo deja por el sector izquierdo, va a venir el centro, a ver Barrio, ¿dónde puede? Viene el centro muy abierto, gana, ahí ya que entra el hombre en relevo, ay, señores, Paredes tenía ahí, señores, para reventar, no pudo darle, cuidado que puede venir la contra, lo tiene Josué por el sector izquierdo, insiste de vuelta, lo tiene Pirayú ahí, puntín de Pirayú.
Pirayú ganó de vuelta, muy bien acompañando, ya está saliendo bien la contra, va con todo Aguilar, habilita de vuelta por el sector derecho, para quien, para Marabel, para quien, para nadie, primero y le queda de vuelta, ahora sí, anímese, viene el remate, y Servio, en dos ocasiones, Jorge. Aquí se salva Guaraní, remate potente al palo, era Richard Salinas el que se acaba, lastimosamente, Servio que reacciona a tiempo. Richard Salinas es el que se animó, el 12 de octubre que vuelve a tener algunas ocasiones interesantes. Es así, señora, hay otro cambio en el globo itagüeño, estamos con la información. Información presentada por David Comisiones. Segundo hombre de relevo, Miguel. Sí, señor. Ingresó con la 5 Marcelo Paredes y se retiró con la 18 José Ariel Núñez. Retiramos 5 para Marcelo Paredes, se retiró José Ariel Núñez, segunda modificación el 12 de octubre. Este es para por lo menos ya resguardarlo a Ariel Núñez, Jorge. Sí, hacerlo descansar también, para resguardar y bueno, por lo menos darle un poco de oportunidad a otros que estaban esperando ahí, ¿verdad? Refrescar un poco el equipo. Así mismo, claro que sí. Por lo menos a ver si, como hicimos esa sorpresa con Richard Salinas, puede prosperar en algún momento, Adolfo. Con este resultado parcial, rápidamente el promedio del 12 de octubre asciende a 1,155. Mientras tanto, Sol de América está ganando. No metemos el lujo de que siga siendo del fondo el equipo solense. Es así, señores, y me parece que va a seguir ahí. Sol de América insiste de vuelta. Guaraní están tocando ahí hacia el sector derecho. Va a venir el remate, ¿para quién? Para nadie. Sigue de vuelta Fernández, el balón se le va a ir por un costado. Va a ser lateral en ofensiva. Ahí está la sorpresa que hicimos. Muy bien el remate potente. Estuvo atento Servio, pero se le levantó un poquito el remate. Cortó lo contrario, si era el ras del piso era gol. Sí, bueno, el remate de Salinas, ¿verdad? De por ahí creo que elige un poco mal en sacar donde estaba justamente el portero de Guaraní, ¿verdad? Después de que saca mal el defensor de Guaraní. Existe Morel, está por el sector derecho, va a avanzar, vamos a ver dónde puede acomodar el balón frente, insiste de vuelta, otra vez acomoda Villalba, habilita de vuelta, Pirayú avanza, se desprende, vamos a ver dónde puede acomodarse, quiere sacar el centro Rodrigo, pero ahí está en el área, déjelo a Mauro, no pudo hablar, señor, revienta, saca como puede, el central, insiste de vuelta para Morel, vamos a ver qué puede ocurrir, quiere habilitarlo y lo dejó nomás ahí para el otro Villalba, el menudo, insiste de vuelta con el número 13, avanza, señores. Otra vez está Josué ya perdió, recupera y el 12 de octubre. Rosario Central por su parte lo derrotó por un tanto contra 0 jugando de visitante ante el Aldo City. Recordemos que Rosario Central visita el próximo martes por la Copa Sudamericana en la primera fecha por el Grupo A, Estadio Luis Alfonso Gianni al 12 de octubre. Es así, señora, muchas gracias. Sí, señores. Las informaciones, las incidencias, los comentarios presentados por Cooperativa Pecaraí Limitada. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Aluga Termo y SRC Electrodomésticos. 36 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Ferretería Villaboa. Es así, señores. Luis Alberto Salinas, fecha número 12. Cuidado que Guaraní está en ofensiva con los puños. Saca perfectamente Mauro. Quería llevarse de vuelta Villalba. Insiste de vuelta. Ay, señores. Viene el remate con la mano izquierda. Ahí, señores, cuidado. Mauro. En dos ocasiones, Jorge. Impresionante aquí la reacción de Mauro. Salva en dos ocasiones el 12 de octubre. Y cómo recrimina y cómo reclama a los compañeros la falta de atención y la falta de reacción, ¿verdad? En esas segundas pelotas, en recuperar, en sacar, en lógicamente apagar el incendio, como se dice. Increíble aquí la intuición de Mauro, como saca inclusive con el codo prácticamente ese remate. Se salva el 12 de octubre, sufriendo un poco el cuadro itagüeño hasta el sur del partido, en donde también tiene sus chances, pero tampoco lo aprovecha. Así mismo, señor, está sentido. Vamos a ver, Ríos. ¿Qué pasó en esa jugada, Miguel? ¿Viste? Sí, en la última jugada un encontronazo ante el jugador de Guaraní, el jugador del 12 de octubre que se quedó
se dio en el piso. Ahora sí, prosigue nuevamente y se levantó el jugador del 12. Permiso, muchas gracias, señores. Cuando hay tiro de esquina por derecha para Guaraní, Josué Colmán y Ángel Benítez. Imagínense el menudo que Vidó viene al centro. Saca como puede. Me pareció que era Velázquez de vuelta. Hubo falta, sí, señor, claro que sí, porque lo estira ahí Fernando Cedrés, el jugador del 12 de octubre. Va a ser salida para el 12 de octubre. David Confecciones 098-890-093. Gustavo Ortiz, precandidato a intendente de Itagua. Jay Potaban en nivel lista 9. Ferretería San Roque, Lord Hermano Marino apoyando esta cobertura. Ramón Vera, precandidato por el movimiento Concordia Colorada, lista 4 y opción 7. Aquí nadie pidió, por lo menos barrera. Era una jugada rápida. Y el árbitro corta. Eso era una jugada rápida. No había, no, imagínate nada. Le da una posibilidad para el 12 y lo corta. Y después mira que yo tengo que autorizar. Déjese de joder si esa era una jugada rápida. ¿Por qué? Y otra vez se equivoca aquí. Sí. Tenía toda una chance para recorrer por lo menos Marabel. Insiste de vuelta, está presente que viene en el centro. Muy cerrado para quien nos pudo Salinas. Y saca Josué Colmán, quería irse con todo ahí. Hablamos de la ofensiva. Ángel Benítez insiste de vuelta. Ahí Pirayú baja como puede. Recupera Velázquez con el pulo. Deja por un costado. Habilita de vuelta para Palito. Insiste Palito. Está por el sector izquierdo. Vamos a ver. Viene el centro muy cerrado. Vamos a ver para quién. Pero Servio con seguridad está descolgando. Va a ser salida para Guaraní. Sonia va de Duche, mujer que no viene en Itagua. Lista 4 y opción 6. Y por el movimiento Concordia Colorada. Licenciado Tarcisio Ferreira. Trayectoria, lealtad y compromiso frente a Integración Liberal. Lista 9, opción 4. Insiste de vuelta, menos mal que estuvo seguro ahí. Vamos a ver Aguilar. Y estos son a veces las jugadas que te pueden hacer ganar partidos, pero corta el árbitro porque él es el que manda y él todavía no autorizó. Deje de joder, Méndez. Ya tenés mucha mancha. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y es lo que no enviaron. Discúlpenme, digo, pero no se enviaron. Pero, ¿sí? No sé si ustedes se dan cuenta. Hace rato José Méndez está perdido dentro del campo de juego. Tú lo dijiste, esa es la palabra exacta, Miguel. Está perdido. Perdido, Méndez. Como en su mejor época de volante central en el Sportivo Villa Elena de la Liga Luqueña. Una barbaridad, señores, una barbaridad. Nos corta una jugada rápida que después dice yo tengo que pitar para que se juegue. No, señores. No debe ser así. Cuando hay una jugada rápida y no se te pide barrera, se puede jugar sin ningún conveniente. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por el Grupo Itagua S.A. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Y el tiempo de juego ISRC Electrodoméstico 40 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta David Confecciones, Pedro. Es así, señores, cuando está en ofensiva Guaraní. Viene al centro, rechaza Palito, saca como puede. También hay Barrios. Insiste de vuelta, revienta. Muy bien acomodado. El que acaba de ingresar lo deja de vuelta Velázquez. Desde Luis Alberto Salinas, fecha número 12. Torneo apertura, 12 de octubre, Guaraní empatan 1-1. Cometín Colmán y familia apoyando al 12 de octubre el licenciado Miguel Pereira. Seguimos trabajando junto por Itagua, lista 3, opción 8. Abogado Baldo Tonzón, lista 3, opción 5. Ya se está recuperando Paredes. Lo tocó Josué, era Morel. Ahí se va, pum, lo empuja, obstruye. Y va a ser salida para el 12 de octubre. En el PLRA, por fin, un nuevo joven preparado. Derly Ramírez, candidato a concejal, lista 99, opción 1. Derly Ramírez para Itagua. Se produce otro cambio en el compromiso. Es para Guaraní. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Sería el quinto el compromiso. El segundo o el tercero en Guaraní. Corroborame, Miguel, por favor. El segundo ingresa con la 21 Antonio Marín y se retiró con la 17 la Miguel Villalba. Segunda modificación en el cuadro de Guaraní. Retiramos 21 dentro del campo de juego Antonio Marín. Perfecto, muchas gracias. Aquí, señores, Costa tocó también banco. Ingresa otro, Jorge. Si no me falla la memoria, hoy fecha 12, ¿verdad? En las designaciones arbitrales desde que comenzó el campeonato no lo he visto muy pocas veces, si no me falla la memoria, a José Méndez designado como jugador principal. Vuelve después de mucho. ¿Verdad? No, sí. Todos los que vuelven es ante River o ante 2 de octubre. Sí. No sé de por qué. Para darle ritmo. No, pero ¿por qué siempre 2 y River? ¿Por qué no ante Cerro? ¿Por qué no ante Libertad? Porque equipo, ¿sabes? ¿no? Pero esos son
Esos son ahí tenés que tirarle a esta clase de que vuelven de vuelta a ver si están ya capacitados o de repente ya están con posibilidad, Adolfo. Y bueno, y eso entonces es lo que le está pasando a Miguel, que vuelve después de mucho y lógicamente le falta ritmo de competencia, ¿no? Pero a veces cuando se te da la oportunidad tenés que aprovecharlo, ¿verdad? Y si hay duda, tratar nomás de que te ayuden y no te vayas a complicar, porque él mismo se embarró, él mismo se quedó en el fango. No era el que fue suspendido porque pidió... Sí, ahí está. ¿Qué en el ojo, en el ojo. Hablando de suspensiones. Había sido suspendido en Luque. Sí. ¿Qué habrá pasado o qué pasó del equipo Ceneice, en este caso Arnaldo Samaniego, hincha del Club Boquerón de Capiatá? Y yo hablé con su hermano, trabaja en una de las firmas lácteas. Nos solemos encontrar y dice que él está tranquilo, él ya hizo lo que tenía que hacer, me dijo. Él y yo le dije, ¿qué es el parámetro de él? ¿Hasta dónde quiere llegar? Y me dijo, no, ya está por culminar. Lo que él pretende, dice, estar ahí. Su papá también estuvo último tiempo en el círculo de árbitro de la Liga Isteña. Por cierto, un cordial saludo, yo sé que él nos está sintonizando, al gran señor Julio Samaniego. Pero también, ¿sabe qué me dicen? De que él también pretende quedarse ahí, por lo menos para que pueda estar ahí dentro del círculo de árbitros. No sé si va a ser como un profesional que enseñe o un profesional que acompañe. O sea que es conformista. Y ella está, lo que pasa es que ella tuvo mucha mancha. Y entonces lo que él dice, bueno, yo soy profesional, ¿verdad? Aparte seguramente saca también en su profesión, porque él es muy buen profesional. Es un profesional aparte. No, claro, lo de Arnaldo, conociéndole, ¿verdad? Personalmente, es muy buena persona. Por cierto, es muy servicial dentro de su comunidad siempre. Sí, eso sí se dice, por eso la mano. Así mismo, señores, Velázquez, habilitelo, señores, no pudo. Ahí le habilitó, está el segundo. No, señores, porque te lo habilitó su adversario. Ay, señores, tenía que concretarse, por Dios, señores, no me dejen joder, no nos caguen, señores. Estaba bien habilitado porque Josué tocó el balón. Increíble, ¿eh? Ay, señores. Esto le manda directamente al 12. Sí, y como reclama el cabo también, ¿eh? Y hace una señal directa a la cámara, inclusive, ¿eh? Miguel, es ya horroroso. Segunda equivocación. No, yo te decía, hace rato estaba perdido, hace rato. Ese le agarró, el Josué, ese Colman, fue la humanidad de Richard por eso. Y no sé qué atajó, qué es lo que cobró José Méndez. El agarrón que tuvo Josué Fernández es perjuicio del jugador José Ventura. Y lo habilita porque él es el que le hace el pase. Y se iba solo, cuidado que Pirayo se va, va a cobrar. Va a hacer falta, lo va a molestar. Sí, señores. Quiero ver la jugada, señores. ¿Para qué? Para que me hagan callar. Quiero ver la jugada de vuelta. Marcamos el tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por el Cooperativa Ipacaraí Limitada. Tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta David Confecciones. Sí, señores, Luis Alberto Salinas, fecha número 12 de octubre. Y Guaraní empatan 1-1, Jorge. Sí, inclusive, ¿para qué ocultar tanto, verdad? Pidió plata para un partido. No, eso sí. Y se le pilló. Sí, señor. Y justamente fue en Luque. Se publicó. Sí, así mismo. Justamente fue en Luque. Y por eso fue suspendido. Totalmente, claro que sí. Y bueno. Sí. Miguel, ¿hasta cuándo jugamos? Hasta los 55 minutos de edición. Sí. Mirá ahí cómo la habilita. Mirá, Josué. Ahí toca Josué. ¿Y cómo va a ser offside siendo que tiene que definir? Primero tiene que ingresar y después recién, porque tenemos VAR. Sí. ¿Te acuerdas la última que me dijiste? Ahí VAR. Ni siquiera terminó la jugada. Ni siquiera terminó, tenía que haber terminado, era gol y ahí tenía que verse. No, señores, jodido. Y Josué Colman tocó el balón. Increíble. No. Habiendo un antecedente así, como lo que pasó con este árbitro, ¿verdad? De que pidió plata, y después la prensa dice, vamos a llamarle a Elizondo, qué está pasando con el arbitraje, por qué cobra esto, por qué no cobra aquello. Y evidentemente del por qué no cobra o el por qué cobra, ¿verdad? Porque seguro que está recibiendo algo, ¿verdad? Alguna transferencia, algún giro, algún depósito. Algo ocurre porque evidentemente que es público. Pero entonces trata de maquillarse. Pues. Sí.
Eso es lo que a veces ocurre, será. Y te revienta y te enferma. ¿Hasta cuándo jugamos, Miguel? Hasta los 50 jugamos. Ojo que este era gol. Y tenemos VAR y el VAR tenía que haber participado. Porque tenemos VAR. Ellos no pueden cobrar a ir offside porque tenemos VAR. ¿O estoy equivocado, compañeros? Totalmente, compañero. Y aparte de eso también, José Méndez volvió en un partido oficial desde el 9 de septiembre del año 2019. Como árbitro principal estoy hablando, compañero. Eso es lo que te digo. Hace rato el que no está. El último hombre de relevo en 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Pecaraí. ¡Viene el segundo, viene el segundo! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Ay, ay, ay, señores! Lo que se perdió. Río, era para cerrar, era para gritarle en la cara a Méndez y a la APF y decir que dejamos los 3 puntos. ¡Ay, ay, ay, señores! ¿Qué pasó? Me parece que no puso bien la cabeza, Jorge. Increíble lo que se pierde aquí Ríos. Qué mal define, qué mal da la vuelta a la cabeza, demasiado directo al esférico. Ríos era el segundo para el 12 y la victoria. Y bueno, lastimosamente, cuando no aprovechas estas ocasiones, la terminas lamentando porque las injusticias muchas veces hacen de que esperes, de que te puedan devolver algo para poder recuperar. En esta ocasión Ríos no la pudo hacer, pero queda un minutito para ver si de por ahí sale ese gol que puede darle la victoria al 12. Sí, señores. Después vamos a irnos con el cambio el 12 de octubre para autorizar el gol de compromiso. El que acaba de ingresar es Montiel de vuelta. Está, señores, en el centro. Miguel Porte gana. No, la mano de Sergio. Estamos contigo, Miguel. Sí, señor. La tercera y última modificación. El 12 ingresó con la 10. Montiel, José Montiel se retiró con la cita Junior Maravilla. Tercera y última modificación. Y señores, claro que sí. Anoten, papá. Anoten. Porque este es un partido trascendental. Era un partido que podíamos ganarlo. Pero nos están amaniatando. Nos amordazaron. Y lo voy a decir. Es una locura, señores. Esto no es error. Y no me venga a decir Elizondo y el VAR que acá se equivocaron en un error. No, señores. Esto es un robo. Premeditado. Vinieron con una plancheta. Dentro de la plancheta una hoja. Y diciendo, señores, ¿qué tenía que pasar? Final del compromiso. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Sí, señor, estamos contigo, Miguel, para cerrar. Sí, señor, ya finalizó ese compromiso. Ya hace rato. José Méndez se está fijando por su horario, por su reloj para finalizar. Como decíamos, totalmente perdido dentro del campo de juego. José Méndez, el árbitro, en la noche de hoy. Bueno, los jugadores del 2 de octubre se saludan con sus similares jugadores de Guaraní. Bueno, se van retirando lentamente, no hay ningún plagueo de los jugadores en contra del árbitro. Bueno, se dan cuenta los jugadores de tanto de Guaraní, de Olimpia, que los jugadores, les digo, del 12 de octubre, que José Méndez totalmente perdido dentro del campo de juego. Como lo dijo Jorge, le falta continuidad de partido para que pueda estar otra vez en ritmo este árbitro que volvió después de mucho tiempo otra vez José Méndez. Final de compromiso, 1-1 aquí en el 12 de octubre, final. Guaraní llevó un puntito, 12 de octubre se quedó con un punto. De mi parte nada más, será hasta la próxima, compañeros. Claro que sí, y esperamos que tu pregunta para los medios ahí envíe que gracias al árbitro no se pudo ganar. Buenas noches, muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, y hasta la próxima, pero aquí también para Jorge y también para Carlito y ahí también para Adolfo. Hasta la próxima. Perfecto, señores, nos quedamos con el comentario final de Jorge que lo presenta. Cooperativa de Pecaraí Limitada. Muchas gracias. Bueno, nos conformamos con este empate ante Guaraní. Bueno, diríamos un empate, a ver, en la primera rueda aceptable contra Guaraní porque siempre es un candidato. Pero a esta altura del campeonato, Guaraní, que venía mal, inclusive se recuperaba después de 5 partidos sin poder ganar, y hoy tampoco hizo mucho. No, diríamos, inquietó a Mauro Cardoso en el primer tiempo. 1 o 2 jugadas prácticamente hizo Guaraní, y el 2 de octubre fue el que hizo el gasto.
se le anuló ese gol tempranero al cuadro itagüeño, en donde parecía de que al que podíamos decir el que madruga Dios lo iba a ayudar, pero al final lo anularon ese gol y le sacaron esa ayuda que podía haber tenido el cuadro itagüeño, porque terminaron perjudicando, ¿no?, al 12 de octubre, ya que Guaraní pudo haber quedado sin un jugador inclusive dentro del partido, o dos, por doble amonestación. La posición adelantada que le anularon a Aguilar en la última jugada. Lo que se perdió Ríos también en los últimos minutos, que pudo haber sido también determinante para la victoria del 12 de octubre, y lastimosamente tuvo que conformarse con este 1-1 y con un punto llevando a Guaraní de visitante. Lastimosamente, muchas veces nos tienen que enviar árbitros que por ahí no están en condiciones físicas, o no están bien psicológicamente después de volver de suspensiones, justamente por haber sido presionado o condicionado para algunos partidos. Y bueno, hay que conformarse con esto, y esperemos lógicamente que el martes, el 2 de octubre, también por lo menos pueda comenzar con el pie derecho en la Copa Sudamericana. Nos conformamos con el empate entonces ante Guaraní, ante el Aborigen, pero por lo menos no se perdió. Que tengan un buen fin de semana a todos, cuídense, y nos reencontramos el lunes con Itagua Deportivo y el martes con el 12 de octubre ante Rosario Central. Gracias, con permiso.